1. Siempre debes acostarte a las 21 horas. En caso de no conciliar el sueño, finge estar dormido hasta que efectivamente lo estés. 2. Si mamá te ofrece postre, nunca lo aceptes. 3. Nunca invites amigos a tu casa. En caso de tener que socializar con alguien, hazlo siempre fuera del hogar. 4. Si papá te pide ayuda con algún trabajo de la casa, dile que no puedes y finge estar ocupado en tu cuarto. 5. Es imperativo no estar fuera de la casa cuando se haga de noche. 6. Recuerda ser alguien educado cuando llegue el visitante. Y 7. La última y más importante de todas las reglas, siempre llama a los que te adoptaron por sus correspondientes nombres, entendiendo por nombres los términos mamá y papá. Si en alguna ocasión conocieron a alguien en un orfanato o en algún hogar de niños, de seguro tendrá muchas historias aterradoras para contarte. Y no estoy hablando de cosas paranormales, sino de todo tipo de maltratos físicos, emocionales, psicológicos, o incluso cosas que es mejor no mencionar frente a los niños y la gente sensible. En todos los casos pude defenderme, ya que, a mis 6 años, entendí que la violencia era el único mecanismo de defensa en aquellas circunstancias, y, aunque esto suene horrible, fue precisamente crecer en ese ambiente horrible lo que me salvó la vida en múltiples ocasiones cuando fui adoptado a mis 11 años. Claro que en ese entonces, al principio estuve con la guardia muy baja y no supe respetar las reglas, lo que casi me costó la vida en múltiples ocasiones. En un principio, ser adoptado por la familia Barraza, que se conformaba únicamente por un padre de 42 años de nombre Julián y una madre de 38 llamada Pamela, incapaces de concebir hijos según ellos mismos me dijeron, parecía toda una bendición. Para entrar un poco en contexto, les daré un breve resumen de mi persona. Me llamo Julián, sí, igual que el hombre que me adoptó, y soy huérfano de nacimiento. Nunca supe muy bien qué pasó con mis padres biológicos. Oí varias versiones, ninguna buena, acerca de mi nacimiento y mis progenitores, pero nunca tuve una respuesta clara. Crecí en un orfanato en el interior de la provincia de Buenos Aires, Argentina, cuyo nombre no quiero acordarme pese a tenerlo grabado a fuego en la memoria. A medida que fui creciendo, fui entendiendo que el mundo en el que me estaba criando no era correcto, sino que más bien era horrible y peligroso. Los chicos mayores te trataban con violencia y, si no te defendías, era señal de ser para ellos el blanco de ataques de todo tipo. Y ni hablar del pésimo y negligente sistema con el que dicho orfanato se organizaba, resultando muchas veces incluso peor que las peleas en las que te involucrabas aunque no quisieras. Por eso, a medida que iba creciendo, fui entendiendo que debería ser fuerte para defenderme tanto de este lugar como de la vida en sí. Y pasar un par de horas en una plaza de juegos infantiles, justo a la salida del colegio donde me enviaban a estudiar, era catalizador de mis fantasías al ver a tantos niños inocentes jugar amorosamente con sus padres, pensando y envidiando a esos padres que, con sonrisas, risas y juegos, les daban a esos niños esa inocencia y felicidad de la cual yo fui injustamente negado. Fue una agradable tarde de febrero cuando me informaron que los Barraza me habían adoptado. Ellos ya habían tenido varias visitas al orfanato y habían congeniado bien conmigo. Cuando me dieron la noticia, junté todas mis cosas con ayuda de un asistente y bajé al recibidor del orfanato donde los Barraza me esperaban. Julián, el padre, era un sujeto muy alto, yo diría que 1,95 m, de cabeza de un aspecto algo rectangular, mandíbula cuadrada, ojos de un marrón suave y cabello castaño corto y muy ligeramente rizado. Pamela, la madre, debía rondar el 1,70 m de altura, de largo cabello rubio, ligeramente pasada de peso para su estatura y cara ligeramente cachetona que enmarcaba más su redonda nariz y sus ojos de un marrón oscuro.
Se notaría enseguida que yo no era hijo biológico de esos sujetos, ya que yo tengo cabello negro corto, ojos también de color negro y la nariz algo respingada, aparte de unos labios finos que ninguno de esos sujetos tenía en su cara. Aquello me desanimó un poco, pero la felicidad y la ilusión en sus caras fueron suficientes para superar esa menudencia. «Hola, campeón», me dijo papá. «¿Listo para irnos?» «Claro que sí», dije. Mamá me tendió los brazos y yo la estreché en un cálido abrazo. «Ya está todo listo», dijo la directora del orfanato, quien se inclinó ante mí. «Que seas muy feliz, Julín», me deseó. «Muchas gracias», respondí yo. Ya estaba a punto de cruzar la puerta cuando una voz me llamó. «Adiós, Juli», me dijo. Yo volteé y miré con lástima a la niña de 9 años que me saludaba. «Adiós, Tabita», le dije a esa niña bastante bajita y de cabello castaño claro. Tabita había sido mi única amiga en el orfanato y era la única persona que iba a extrañar. Siendo ella tan pequeña y sensible, había sido el blanco de burlas y maltratos que yo no permitía cada vez que podía. Me dolió pensar en que quizás no volvería a verla. Ella no había tenido mi misma suerte. «Cuídate», le supliqué. «Por favor». Ella me sonrió. «Qué lindo que tengas una familia», me dijo. «Tú también cuídate mucho». Un abrazo de despedida y luego retirarme deseando no volver nunca más a ese lugar. 45 minutos después estábamos llegando a una ciudad vecina. Grandes campos la rodeaban y, mientras la recorríamos, pude ver varias cosas cotidianas. Una gran biblioteca, una escuela, la iglesia, el hospital. «Bienvenido a Puente del Río, Juli», me dijo papá. Yo miraba todo a mi alrededor, fascinado por mi nuevo hogar. Y hablando de nuevo hogar, cruzando el centro de la ciudad, llegamos a un área residencial bastante elegante, más de lo que me hubiera imaginado, debo admitir. Las casas de esa zona eran enormes, con varios pisos de altura y metros de construcción. Todas tenían grandes terrenos a los alrededores, delimitados por grandes muros que las separaban de las veredas de la calle y de los terrenos vecinos. Pasando por un gran muro de ladrillos grises y elegantes, nos detuvimos frente a una gran verja negra a 2 puertas. Mamá accionó un botón de un pequeño aparatito en su mano y las 2 puertas se abrieron para darnos acceso. Solté un guau de admiración al ver la maravilla de casa en la que viviría. Un sendero de ladrillos rojos nos guiaba hasta una edificación de 3 pisos de altura. Toda la casa era de ladrillos grises pero de aspecto elegante. No supe distinguir si el estilo de la casa era inglés o francés o quizás una combinación de ambas. Todo el terreno tenía árboles y césped en perfecto estado de mantenimiento. Papá rodeó una fuente en medio del camino, rodeada está también por el sendero de ladrillos rojos en toda su circunferencia, y solo entonces vi la puerta de entrada, una puerta doble alta y de madera clara. Había 4 escalones que conducían a ella, y en ellos había 6 personas de aspecto elegante, paradas en ellas y mirando al coche estacionarse. «Bienvenidos, señores», dijo el único anciano presente, mientras mis nuevos padres y yo bajábamos del auto. Papá y mamá se colocaron entre mí y me alentaron a que me acercara. Ninguno de los adultos allí presentes me quitaba los ojos de encima. «Chicos, él es Julián», me presentó mamá. Por respuesta, los 6 me hicieron una reverencia. «Juli, voy a presentarte a la familia», me dijo papá. Uno a uno fue presentándome a los que enseguida entendiera empleados que convivían en la gran casona. «Él es Jaime, nuestro amo de llaves». Papá me presentó al anciano, delgado y de cabello gris hasta los hombros. «Es el encargado de supervisar a los demás y de estar a cargo cuando tu madre y yo no estamos presentes». «Ella es Dora, la cocinera». Papá me señaló a una mujer petiza y bastante regordeta, de cabello castaño bien ondulado al punto de que casi parecía tener tubos en su cabeza. «Es una especialista en gastronomía». Dora se rió con ese comentario, algo nerviosa. «¿Es cierto?». «Él es Ulises, el mayordomo». Papá señaló ahora a un hombre delgado, de fino bigote negro como su muy corto cabello. Se encarga de la atención y los cuidados de la casa, además de servir a los invitados cuando están presentes.
Ella es Rita, la mucama, señaló a una señora de unos 40 años, apenas más alta que yo, pero de aspecto muy jovial en su cabello negro y su boca ancha. Siempre deja la casa en óptimas condiciones. Nuestro jardinero, Estéfano. Papá señaló ahora a un hombre de unos 50 y tantos, con algunas arrugas en la cara y unos gruesos anteojos que aumentaban el tamaño de sus ojos marrones. Es el encargado de cuidar los patios y los terrenos. Y por último, Lira, quien oficia como niñera y quien te cuidará cuando mamá y yo no estemos presentes por trabajo u otras cuestiones. Lira era la más joven de todos. Aparentaba poco más de unos 30 años, rubia y delgada. Los 6 me sonrieron a su manera. «Hola», saludé a todos. Jaime, el amo de llaves, bajó los escalones y me tendió su mano. «Es un placer que sea parte de la familia ahora, señorito Julián», me dijo con solemnidad. Yo le estreché la mano, sintiendo raro ese término de señorito, pero algo me decía que tendría que acostumbrarme al mismo. Luego de las presentaciones, Ulises el mayordomo cargó mis cosas mientras mamá me ofrecía un pequeño recorrido por la casa. Había un gran recibidor en la entrada a la casa, con mosaicos blancos y negros en el piso y las paredes recubiertas de un papel tapiz elegante. Había puertas a mi izquierda, derecha y frente a mí. A la derecha también se podía apreciar una gran escalera que daba al segundo piso, junto a 2 puertas dobles de madera que daban ingreso a una gran sala conocida como la sala principal. Para hacer rápido las cosas, diré que en el primer piso estaban el recibidor, la sala de estar, la sala principal, una enorme cochera con 3 autos, para mamá, papá y la niñera, la cocina, el comedor y 2 de los baños. En el segundo piso se hallaban un total de 8 habitaciones y 3 baños. 2 de ellos eran en suite, pertenecientes a la habitación de mis padres y a la mía propia, por ende, exclusivos para nuestro uso personal. El último era de uso general. En el último piso había un gran salón de juegos, el estudio de papá, un mini gimnasio con elemento de pesas y de gimnasia, un área de descanso con balcón al patio trasero y un pequeño cuarto destinado a tener varias utilidades que en ese entonces se hallaba mayormente vacío, salvo por antigüedades almacenadas en él. El patio rodeaba toda la casa, el cual contenía varios árboles en la parte delantera de la casa, mientras que en la parte trasera había una piscina, un área verde recreativa, un pequeño cobertizo apartado donde se guardaban cosas, mayormente de jardinería, y un lugar destinado al descanso o a comer afuera, con silla, mesas y hasta un fogón. Todos los pisos estaban conectados por 3 escaleras en las áreas norte, sur y este de la casa. Había un total de 4 accesos. El principal que usamos para entrar cuando llegamos, la puerta doble de madera clara, una puerta en el salón comedor, una puerta que daba a la parte trasera del patio y una última en la sala de estar que limitaba con el oeste de la propiedad. Estas 3 puertas eran de gran tamaño y con cristales para apreciar mejor el exterior, sin mencionar el gran tamaño de las ventanas en general, aportando una excelente iluminación natural en toda la casa. Ahora, si uno quería salir de los terrenos de ese hogar, tendría que escalar 3 metros de muro sólido sin irregularidades que facilitaran el ascenso. O bien utilizar el único acceso a la propiedad, el portón doble de verjas negras que ya mencioné anteriormente y que mamá había abierto con ese pequeño aparato. Cuando el recorrido terminó, mamá me condujo hasta mi cuarto. «Bienvenido a tu propio espacio», me dijo, abriendo la puerta por mí. Yo me quedé maravillado ante lo que vi. Esa habitación debía ser más grande que la cocina del orfanato donde me había criado hasta entonces, con una gran cama de 2 plazas a mi izquierda, un gran ropero empotrado a la pared a mi derecha. A su lado había un aparador con un espejo encima. Frente a mí había un gran cofre de juguetes y una ventana enorme daba una iluminación perfecta a todo el ambiente. «¿Y?», preguntó mamá, «¿qué te parece?». Yo casi rompí en llanto y me volteé, abrazándola con todas mis fuerzas. El hecho de ser adoptado a mi edad ya había sido un milagro, pero aquello superaba todas mis expectativas. «Gracias», le dije, con la voz quebrada. Ella me devolvió el abrazo. «Descuida», me dijo, y finalmente me soltó. «Ahora te dejaré solo para que te acostumbres un poco. Además, tengo algunas cosas que hacer abajo». Yo asentí y mamá me dejó solo en mi nuevo cuarto.
Estaba maravillado por la inmensidad de aquella habitación. En mi vida había visto un cuarto tan grande y completo. Cama, ropero, una mesa de juegos, un placar y hasta una biblioteca con montones de libros. De todo. Y todo mío. Maravillado, comencé a revisar todo. Ropa casual y algunas prendas elegantes, un pequeño baño propio exclusivo para mi uso. Pero entre los cajones con ropa interior encontré una nota. La tomé y la abrí, pensando que sería un mensaje de mis nuevos padres, y en su lugar leí lo siguiente. Tu vida está en peligro, niño. No cuestiones quién soy, ni tampoco cuestiones la veracidad de estas palabras. Solo créeme si te digo que a principios de marzo te pasará algo horrible si no logras escapar de aquí. Por suerte, gracias a la experiencia de llevar en esta casa por tantos años, he ido aprendiendo ciertas cosas y he confeccionado una lista de reglas que podrán ayudarte a sobrevivir antes de tu escape. Son las siguientes. 1. Siempre debes acostarte a las 21 horas. En caso de no conciliar el sueño, finge estar dormido hasta que efectivamente lo estés. 2. Si mamá te ofrece postre, nunca lo aceptes. 3. Nunca invites amigos a tu casa. En caso de tener que socializar con alguien, hazlo siempre fuera del hogar. 4. Si papá te pide ayuda con algún trabajo de la casa, dile que no puedes y finge que estás ocupado en tu cuarto. 5. Es imperativo no estar fuera de casa cuando se haga de noche. 6. Recuerda ser alguien educado cuando llegue el visitante. Y 7. La última y más importante de todas las reglas, siempre llama a los que te adoptaron por sus correspondientes nombres, entendiendo por nombres los términos mamá y papá. Me mantendré en contacto contigo dentro de muy poco tiempo. Si quieres sobrevivir hasta lograr escapar, entonces respeta las reglas y actúa con normalidad ante cualquier cosa extraña que, créeme, pasarán. Buena suerte. Pensé que todo sería una especie de broma o algo sin sentido. Me quedé extrañado un rato, mas luego mi atención se centró en darme una ducha y prepararme para un paseo familiar, el primero de mi vida, y al poco tiempo me olvidé de la nota, la cual dejé guardada en mi mochila por si acaso. Fue esa noche, sin embargo, cuando aprendí que aquella nota era verdadera y que tendría que respetar al pie de la letra lo que allí decía si quería seguir con vida o enfrentar un destino posiblemente peor que la muerte. Ya que esa noche, sin querer, rompí la primera regla y casi pago por eso. Luego de un gran paseo donde conocí la ciudad, regresamos a eso de las 20 horas. La cena ya estaba preparada y yo me di un festín con carne de cerdo, gaseosas y puré de papas. En el orfanato jamás había comido tanto y tan bien, por lo que me sentí como un rey al que estaban consintiendo. ¿Disfrutaste la cena?, me preguntó mamá, cuando ya se hacía la hora de dormir. Fue la mejor de mi vida, les dije. Con todos los presentes, papá se me arrimó y me condujo junto a todos a la gran sala principal. Al entrar pude ver grandes sillones, un enorme reloj de pared, de esos que tienen un péndulo en la parte superior, que debía medir unos 2 metros de altura, una mesa, una chimenea y, lo más llamativo de todo, una pequeña mesita con una campana de cristal. Dentro de la campana había una maceta y una hermosa flor de vivos colores rosados, rojos y anaranjados se veía en ella. ¿Te gusta?, preguntó papá cuando me la quedé viendo. Sí, confesé. Es la flor de la familia Barraza, comentó mamá. Es una especie muy rara que cultivamos en nuestro jardín. Papá retiró la campana. Y, en la familia, tenemos una tradición, me explicó. Mamá, con un tacto amoroso, me tomó la mano izquierda y extendió mi dedo índice. Vi que colocaba un pequeño punzón en mi dedo a punto de pincharlo. No te haré daño, me dijo. Es una especie de rito de la familia. Antes de que yo pudiera siquiera darme cuenta, mamá ya me había pinchado y apretó con suavidad pero también con firmeza mi dedo, del cual salió una minúscula gota de sangre que cayó sobre la tierra de la maceta, seguro pronto a ser absorbida por la flor. Cada miembro de la familia coloca su sangre en la flor. Mamá se rió. Sé que suena raro, pero es una tradición. Todos los presentes aquí lo hemos hecho. Papá colocó la campana de vidrio. Julián, anunció solemne, oficialmente ahora eres parte de la familia Barraza. Los criados estallaron en aplausos. Mamá me abrazó y me besó con fuerza.
y papá se me acercó para estrecharme la mano, aunque al final también me abrazó. Luego de ese emotivo momento en el cual se me escaparon un par de lágrimas, los miré a todos. Gracias, dije. Este es el día más feliz de mi vida. Por fin ya era parte de una familia. Y sentí realidad el sueño de toda mi vida. Ya a las 20-30 horas me fui a dormir. Aquello me resultó rarísimo, ya que en Argentina es muy común dormirse mínimo a las 10 de la noche, o incluso a las 11 si no tienes escuela y eres demasiado pequeño, pero no lo cuestioné. Pasado un buen rato, estando casi dormido, escuché un leve movimiento en la habitación. No eran exactamente pasos, pero algo me hizo saber que no estaba solo en el cuarto. Abrí los ojos y las líneas de un verde fosforescente en el reloj digital sobre mi mesa de noche me hicieron saber que eran las 21:47 horas. ¿Pasaron de las 9 de la noche? Pensé. Solo en ese momento recordé la nota con su extraña lista de reglas. Mis ojos recorrieron la penumbra del cuarto y, gracias a la luz que entraba por la ventana con las cortinas corridas, pude ver quién me había despertado. Era un niño de cabello negro y algo más pequeño que yo, pero lo horrible era su cara, completamente de color gris, con los labios de un intenso color morado y con dos cuencas vacías en lugar de ojos, de los cuales había rastros negros de lágrimas o tal vez sangre que le bajaban hasta la mandíbula. Acercándose a mí, el niño se llevó una mano también gris a los labios y me hizo un gesto de silencio. Parecía que, pese a no tener ojos, igual podía verme. Yo no hice caso a su petición, sino que grité por acto reflejo. Entonces sucedieron dos cosas al mismo tiempo. La primera, un ruido sordo de una puerta abriéndose de golpe en algún punto muy alejado de mi cuarto se escuchó y noté unas extrañas correteadas en dirección a mi habitación. La segunda, que el niño muerto puso un gesto de pánico impropio en una criatura como él, ya que yo debería ser el aterrorizado, y miró a la puerta para luego voltear a verme. «Finge dormir», me susurró, recordándome la primera regla, «y recuerda que son dos». El niño se desvaneció y yo me quedé solo en el cuarto. Por una fracción de segundo esperé a que mamá o papá o algún criado entraran al cuarto para contarles lo que pasó, pero hubo algo en mi instinto, sin lugar a dudas producto de haber crecido en un ambiente tan dañino y peligroso como un orfanato, lo que me hizo saber que aquello que venía a mi cuarto también era un peligro. Solo una fracción de segundo antes de que la puerta se abriera estrepitosamente, entendí qué era aquello que me causaba tanta alerta. No eran pisadas lo que oía, sino un extraño corretear por las paredes, lo que producía aquello que estaba yendo rumbo a mi cuarto. Cerré los ojos, me tumbé en la cama y fingí dormir justo a tiempo cuando la puerta se abrió de golpe. Casi suelto un gemido de miedo cuando escuché una exhalación fuerte y gélida. Algo correteó hasta mi lado, justo donde había estado el niño fantasma, y soltó otra exhalación en mi cara. Casi hago un gesto de asco al sentir ese aliento podrido, pero me contuve y fingí estar dormido. «Julián», me llamó esa voz. Era una voz aguda, gélida, pero con un ligero toque femenino. «¿Estás dormido, Julián?», me preguntó con lentitud. No supe cómo hice para reprimir aunque sea un mínimo gesto que me delatara, pero lo logré. La prueba de fuego vino a los pocos segundos. Pude notar cómo esa cosa estiraba su brazo y sentí un largo dedo frío y escamoso, algo viscoso y asquerosamente desagradable al tacto, rozar mi mejilla derecha y acariciarme con algo que no identifiqué como una uña o una garra. La criatura pareció convencerse, pues soltó un último exhalo con fuerza y la escuché dirigirse lenta y pesadamente hacia la puerta. Allí se detuvo unos segundos, seguro volteando a verme para convencerse por última vez que yo dormía, y se retiró. Esperé lo que me pareció unos 5 segundos y abrí casi nada mis ojos. Estaba seguro que, entre mis apenas abiertos párpados, vería mi cuarto de forma muy borrosa, como pasa cuando miras con los ojos demasiado cerrados pero no del todo. Sin embargo, solo veía oscuridad.
Estuve a punto de abrir un poco más mis ojos para permitirme a mí mismo un poco más de visión del cuarto, cuando entendí por qué veía todo tan oscuro pese a que el cuarto estaba bastante iluminado con la luz de la luna que entraba por la ventana. Había una cara frente a la mía. Sea lo que sea, esa cosa estaba colgada del techo y había bajado hasta que su cara estuvo frente a mí, examinándome. No alcancé a distinguirla, lo cual me salvó la vida en ese momento, ya que, de haberlo hecho, esa cosa se hubiera dado cuenta de que la estaba mirando y hubiera sido el fin. Con suma delicadeza, fingiendo dormir, cerré del todo mis ojos por unos minutos que me parecieron eternos. Mas luego escuché como esa otra cosa soltaba un exhalo más grave, como si su voz fuera masculina, y lo escuché reptar por el techo hasta llegar a la puerta, la cual cerró al retirarse. Sí, dijo esa voz gruesa, la voz de hombre, está dormido. Entonces, ¿por qué gritó?, preguntó la voz aguda, la de mujer. No lo sé, respondió la primera voz. ¿Lo vigilo? Hubo un segundo de silencio. No, contestó la mujer. Todavía no es el momento. Debemos retenerlo hasta que llegue la hora. Así será mejor para todos. Escuché como ambos, con pasos pesados, se retiraban de mi cuarto. Esa fue mi primera noche en la mansión Barraza, la mansión maldita. Solo pasado un rato me atreví a abrir los ojos y vi la naturalidad de mi cuarto. Asimilé todo. Mañana por la mañana memorizaría las reglas. No sabía qué estaba pasando ni cómo saldría de esta situación en la que me encontraba ahora. Decidí que fingiría normalidad hasta que contemplara más opciones y entendiera qué estaba pasando, pues, aunque no entendía nada de lo que acababa de ocurrir, sí entendí una cosa. Entendí que estaba en peligro y que escapar parecía que no era una opción. Cualquiera pensaría que, dados los acontecimientos del día anterior, lo primero que haría sería buscar la forma de escapar de esa casa y de esa familia. Créanme si les digo, lo consideré y con creces. Pero el día siguiente a esa noche, cuando esas dos extrañas criaturas ingresaron a mi cuarto luego de haber visto a ese monstruoso y cadavérico niño, entendí que me sería imposible escapar. Eran 8 los adultos que estaban en esa casa y comprendí al poco tiempo que nunca me dejaban solo sin vigilarme o estar atentos a lo que yo hacía. Además, aunque al principio sospeché que esas dos cosas podían ser papá y mamá, la verdad es que había varios adultos en la casa, 8 en total, por lo que esas dos criaturas podrían haber sido cualquiera. Tal vez había dos monstruos escondidos entre la gente de la casa. Tal vez todos eran monstruos. Tal vez ninguno de los 8 lo era, pero no sospechaban que había dos criaturas que se colaban en el cuarto del niño por las noches. Tal vez, solo tal vez. Te ves tan encantador, me dijo mamá esa tarde de lunes, visiblemente emocionada. Luego de un domingo de paseos, tarde de jugar con papá en la piscina y una noche de sueño mucho más reconfortante que la del sábado, ese lunes habíamos ido a una sastrería y ahora me hallaba frente a un gran espejo viéndome vestido con un traje elegante. Un saco negro, camisa blanca, una corbata roja, pantalones de mezclilla negros y un par de zapatos negros que literalmente brillaban del lustre. ¿Cómo te sientes?, me preguntó papá. Yo volví a verme al espejo. Jamás me había visto tan elegante en mi vida. Volteé y les sonreí. Me encanta, les dije, sonriendo. Mi sonrisa se borró un poco. Todo se veía demasiado normal, como si el episodio de hacía 2 noches nunca hubiera ocurrido. Y es que, fuera de ese extraño episodio, todo había sido más que normal. ¿Realmente eran ellos dos una amenaza para mí? Mamá pareció notarlo, pues se me quedó mirando. ¿Te ocurre algo, Juli?, me preguntó. Yo ensanché mi sonrisa. Nada, dije. Y, como no los convencí, agregué, es que es la primera vez que uso algo tan elegante. Aquella acotación dio en el clavo. Ambos adultos volvieron a sonreírme. Pues vete acostumbrando, me dijo papá. Ya te dijimos que con nosotros tendrás solo lo mejor para ti. Mientras papá, mamá, mi niñera Lira y yo regresábamos a casa, continué pensando un poco más en lo ocurrido. ¿Alguien entre todos los presentes sabe lo que está pasando aquí?
pensé. La pregunta es, ¿quién? Y eso lo sabía porque alguien me había dejado esa nota de advertencias junto a esa lista de 7 reglas extrañas. Sabía que no podía ir por ahí preguntando a todos si podían explicarme lo que pasó mi primera noche en la mansión Barraza. La parte de la advertencia de que debía fingir normalidad ante las cosas raras que pasaran no era parte de la lista de reglas, pero era obvio que debía comportarme como si nada raro estuviera pasando. Y esto era por un muy obvio motivo: sentido común. Si realmente mi vida estaba en peligro por parte de 2 o más miembros de esa casa y aún no estaba en condiciones de escapar, entonces debía fingir que no sabía nada para no despertar sospechas en la gente a mi alrededor hasta que dedujera qué hacer para huir de ahí. Si ellos descubrían que yo mínimamente sospechaba algo, podría tener consecuencias, y no quería saber qué tan graves eran dichas consecuencias. Ahora bien, también estaba la otra cara de la moneda. Alguien entre los presentes me estaba ayudando. La pregunta también era, ¿quién? ¿Quién me había dejado esa advertencia junto a las reglas extrañas? ¿Por qué me estaba ayudando? Resolví que vigilaría inocentemente a todos para ir sacando conclusiones sobre en quiénes podía poner la duda de la confianza o la sospecha. Para empezar, el auto cruzó las grandes verjas e ingresamos al jardín. Estéfano, el jardinero, estaba podando la rama de un árbol que se había inclinado demasiado y cuyas hojas y ramas más delgadas entorpecían el paso en esa área del gran jardín. Pude ver a Ulises cruzando por una ventana del primer piso y a Rita con una gran bolsa de ropa sucia cruzando por una ventana del segundo. Mientras estacionábamos el auto, miré la ventana a mi habitación. ¿Estaría ese chico ahí, esperándome? ¿Quién rayos era ese niño? ¿Era una ayuda o una amenaza? Llegamos, anunció papá. Jaime estaba parado en las escaleras y, luego de bajar a saludarnos, se ofreció a guardar el auto de papá, por lo que él le ofreció las llaves. El resto de la tarde la pasé con Lira. Papá y mamá debían ponerse al corriente con sus asuntos de trabajo, por lo que mi niñera se encargó de cuidar de mí, además de ayudarme a organizar todo para el colegio. Estábamos ya a 24 de febrero y la escuela comenzaría el segundo lunes de marzo. ¿No te sientes nervioso?, me preguntó Lira mientras organizábamos mis carpetas. La verdad, no, reconocí. No era el colegio en donde tenía mi cabeza en ese momento, sino en ella. Durante las horas que pasamos juntos, la fui investigando de manera casual, además de tratar de leer su lenguaje corporal. Cosas que aprendí en mis años de orfanato, viviendo entre el peligro provocado por los chicos abusivos y los adultos negligentes. No obstante, no noté nada extraño en Lira durante las horas que pasó conmigo, aunque pude averiguar un par de cosas. Según ella me contó, sus padres habían fallecido de muy joven y pidió el empleo a los Barraza cuando tenía 17 años. Ellos no querían contratar a una menor de edad, pero se apiadaron de su condición e hicieron la excepción. En ese entonces, ella oficiaba como ayudante de mucama, limpiando parte de la casa, ordenando cuartos y demás, hasta que le avisaron de mi adopción, por lo que acordaron que ella sería mi niñera personal. A eso de las 5 de la tarde, merendé junto a ella y luego recorrimos un poco la casa. En la cocina vimos a Dora amasando. «Haré algunas variedades de pizzas para esta noche», me fue contando ella, mientras Lira y yo la veíamos amasar. Habrá una primavera, una de ajo, una de anchoas y, para los que no les gustan las cosas raras, una pizza tradicional. «Se oye muy rico, Dora», le dije a la cocinera. «¿Se ve que te gusta trabajar aquí?». La mujer me sonrió. «Llevo trabajando para la familia Barraza casi 35 años», me dijo. «A esta altura no conozco otro estilo de vida, pero tampoco puedo quejarme». «¡Guau!», dije yo. «¿Tanto tiempo?». Fue así que, abordando el interrogatorio usando la carta de la inocencia para no levantar sospechas, averigué un poco sobre Dora, la cocinera. Ella era una mujer divorciada de casi 50 años, quien había trabajado desde hacía 35 para mis padres adoptivos. En realidad, la familia de Dora había trabajado para la familia Barraza desde hacía casi un siglo, siendo la abuela de Dora chef personal de la anciana señora Barraza, la mamá de mi papá, mujer a la que podríamos catalogar como mi abuela adoptiva, pese a no conocerla, con la madre de Dora habiendo suplantado ese puesto y ahora Dora siendo la tercera de la generación quien oficiaba como cocinera en la mansión Barraza.
De su vida personal no averigüé mucho. Dora, mujer divorciada, sin hijos y ya sin deseos de tenerlos. Como todos, vivía en la gran mansión Barraza, que contaba con suficientes habitaciones para albergar a una numerosa familia que recibía un jugoso sueldo mensual bastante más alto que el de un empleado promedio y que gozaba de un mes de vacaciones pagas y hasta seguro de vida contra accidentes. Una vez me corté la mano de forma muy fea, me comentó durante la charla. Tus padres se encargaron de todo y hasta me permitieron una licencia con goce de sueldo para esas semanas que no pude trabajar. No obtuve muchos resultados con Stefano. Apenas Lira estuvo en el baño, yo aproveché que estaba por fin solo y salí de la casa. Me acerqué al árbol que estaba podando y me paralicé del miedo cuando lo escuché gritar: ¡Cuidado! Yo pegué un salto y retrocedí justo a tiempo para ver cómo la gruesa y pesada rama, al fin cortada, caía justo delante de mí. «Señorito Julián», me llamó Stefano, yendo hacia mí. «¿Se encuentra bien? ¿No se hizo daño?» Yo negué con la cabeza, mirando la gran rama y recuperándome del susto. No, contesté. «Estoy bien». «Gracias al cielo», dijo Stefano. Lira salió en esos momentos y me reprendió por haberme ido sin ella. Yo me excusé que solo había salido al jardín de la casa y, para mi fortuna, Stefano me secundó. Le ofrecí mi ayuda al jardinero y, con Lira más calmada, él me entregó una pequeña cuchilla y, entre los dos, supervisados por mi niñera, fuimos cortando las ramas delgadas que sobresalían de la rama principal, la misma que Stefano acababa de talar. «Se ve que te gusta esto, Stefano», le dije al hombre, cubriendo el comienzo de mi interrogatorio bajo ese intento de elogio. Él me sonrió y, mientras trabajábamos, fui averiguando cosas sobre él. Que empezó oficiando de parquero una vez al mes, luego cada 2 semanas, luego se ganó la confianza de mis padres y ellos les permitieron venir todos los días a mantener los jardines. Cuando terminábamos de quitar las ramas pequeñas, el jardinero me comentó que se mudó a la mansión Barraza luego de su divorcio y pérdida de la custodia de sus hijos, lo que a veces lo deprimía un poco, pero podía verlos un fin de semana al mes, por lo que se ausentaba durante ese tiempo con permisos de mis padres. Cabiendo aclarar que los hijos de Stefano ya eran personas bastante adultas en edad universitaria. «Una lástima», le dije yo, mientras con Lira cargábamos de una punta de la rama. Él tomó por su propia cuenta el otro extremo y lo levantó. Solo en ese momento caí en cuenta del tamaño de sus brazos y sus hombros. «Se ve que eres buen padre», agregué, llevando entre todos la rama al cobertizo en la parte trasera de la mansión, donde Stefano cortaría dicha rama para leña de los fogones. «Gracias, señorito Julián», me dijo él. «Significa mucho para mí». A Ulises y Rita los encontré juntos en mi habitación. Justamente el hombre me estaba ayudando a preparar mi ropa de la semana, mientras que la mujer se encargaba de limpiar mi habitación. Resultó ser que, para mi gran sorpresa, ambos eran hermanos. Rita era 1 año y medio mayor que Ulises. Mientras organizábamos todo para mi comienzo escolar, pude averiguar que ambos habían trabajado desde muy pequeños, ya que la madre de ellos estuvo muy enferma durante la infancia de ambos empleados. El padre de Ulises y Rita había fallecido poco antes del nacimiento del varón y la mujer ahí presente no tenía recuerdos de él siquiera. Durante muchos años y con pocos estudios en su haber, ambos hermanos habían desempeñado trabajos diversos hasta que la madre de ellos falleció. Para cuando eso pasó, ellos ya estaban trabajando para los Barraza. Primero consiguió el trabajo Ulises, quien conoció a mis padres adoptivos cuando tenía 20 años y despachaba el correo, y fue papá quien le sugirió el empleo. Luego, Ulises recomendó a su hermana mayor y mamá consideró que estaría bien conseguir una mucama. Así, cuando la madre de ellos dos falleció, ellos se mudaron definitivamente a la mansión Barraza. Como todos, gozaban de un buen sueldo por encima de la media, tenían vacaciones pagas, días de descanso en la semana y hasta seguro de vida. Ninguno de los dos se había casado ni tenía hijos, por lo que generalmente pasaban sus vacaciones y días libres viajando por ahí. A veces juntos, a veces separados. «Bueno», les comenté mientras terminaba de probarme una ropa que usaría para el colegio el próximo mes. Se la entregué a Rita. «Al menos se tienen el uno al otro». «Nos tenemos entre todos», me mencionó esa mujer aceptando mi ropa. «Exacto», confirmó su hermano y me sonrió. «Aquí todos somos familia». Yo les devolví la sonrisa a ambos. A eso de las 7 llamé a Jaime para hablar con él. Yo estaba en mi habitación y usé la excusa de si tenía tiempo en darme una ducha antes de la cena. Les recuerdo que en la mansión Barraza cenaban a las 20 horas y se dormía a las 21.
Sí, señorito Julián, me respondió él. Aún está a tiempo. La cena todavía no está lista. Perfecto. ¿Se le ofrece algo más? Tengo curiosidad, le mencioné. Se ve que conoces a mis padres bastante bien. ¿Hace mucho que trabajas aquí? Jaime era un hombre mayor bastante serio y, si no lo conocías del todo, al principio hasta podía parecerte amargado o mal llevado. Pero cuando empecé a conversar con él me di cuenta de que esa era solamente su postura ante el trabajo. Cuando mis padres no estaban, Jaime era quien estaba a cargo. Por ese motivo se mostraba tan serio siempre. Sin embargo, al ir escuchando y preguntando acerca de su vida, noté que en realidad era una persona bastante amable y cariñosa. Como toda persona de avanzada edad, su vida había sido muy similar a la gente de la época. Trabajar casi desde niño, pocos estudios, casarse joven, a los 19 años, ser padre primerizo a los 20, un par de hijos, varios empleos, la pérdida de su esposa a los 44 años, la independencia de sus 2 hijos, los nietos. Estos son mis chiquitos, me dijo en un momento cuando abordó ese tema. Jaime sacó su billetera y me mostró una foto doblada. Era él, sonriendo con alegría, al lado de 3 pequeños de entre 2 a 5 años. ¿Tus nietos?, le pregunté. ¿Así es? Jaime me habló un poco sobre ellos. Bueno, bastante en realidad. Noté un cambio en su personalidad al hablar de ellos, mucho más sonriente, relajado y entusiasta. El de 5 era el hijo de su hijo mayor, los otros 2 nietos provenían de su segundo hijo. Bueno, señorito Julián, me dijo, debo continuar con mis tareas y usted debe bañarse, así que creo que es prudente finalizar la charla aquí. Gracias, Jaime, le dije. Llegó la cena, y con ello interrogar a los 2 últimos personajes que faltaba interrogar. Sí, mamá y papá. Afortunadamente, debido a nuestras reuniones en el orfanato, ya sabía bastante de ellos. Por ejemplo, que papá había heredado la casa y una compañía de mensajería con sucursales en varias partes del país, que conoció a mamá en la universidad, se casaron y pronto descubrieron que no podían tener hijos, que fue ella quien ayudó a papá a administrarse mejor cuando heredó la compañía familiar, al punto que ahora se le sumaban propiedades, campos y hasta un hotel en la capital, y todo ese tipo de cosas. Resolví preguntar por la casa, usando la carta del asombro como escudo ante las sospechas, mencionando que jamás había vivido en un lugar de semejantes magnitudes. Me contaron que tenía casi un siglo de antigüedad, que fue remodelada 5 veces en total, y por lo visto no había ninguna especie de cuarto misterioso o demasiado privado que digamos. Yo mismo incluso había estado en el estudio personal de papá el domingo, conversando con él. Bueno, mamá anunció. Ya es hora de ir a la cama. Mientras estaba acostado, siendo las 20:45 me sentí bastante malhumorado. Había pasado aquel lunes interrogando a todos en la familia, pero nadie me había dado sospechas. ¡Rayos! Todos se veían tan normales. Procurando dormir, consideré la opción de que lo ocurrido la noche anterior no había sido real, sino tal vez producto de mi imaginación o de algún tipo de estrés post-adopción. Digo, aunque el domingo me levanté algo asustado, la normalidad y lo bien que lo pasé en familia me hicieron olvidar el episodio hasta que se hizo de noche y lo recordé. Quería creer que todo era imaginación mía, pero todo había sido tan vívido. A sabiendas de que aún tenía tiempo, me levanté y busqué en mi mochila la hoja con la lista de reglas. Efectivamente, ahí estaba, la advertencia con las 7 reglas. Sí, la cosa era real, y fue al día siguiente que comprobé qué pasaba cuando rompías las reglas 2 y 3. Precisamente ese martes por la mañana no vi a mis padres. Cuando consulté a Jaime durante el desayuno, él me comentó que ambos estaban trabajando y que no estarían presentes hasta eso de las 5 de la tarde. Pasé gran parte de la mañana recorriendo mi casa y, si me preguntan por qué lo hice, fue para corroborar una sospecha. Cuando fui al baño casualmente, pude ver que Ulises estaba cerca. Cuando recorrí el patio y me senté en el área recreativa, fingiendo leer, Estefano podaba unos arbustos. En mi cuarto pude escuchar a Rita haciendo muy poco ruido en la habitación continua, la cual supuestamente estaba limpiando. No es idea mía, pensé. Me están vigilando. Luego de almorzar carne al horno, Lira se ofreció a que diéramos un paseo por la ciudad. Estacionamos el auto en el centro, recorrimos a pie varios lugares,
desde una librería hasta una heladería, y nos detuvimos en una gran plaza recreativa a jugar. Ella había traído algunas cosas, incluyendo una pelota de fútbol, pero yo no me sentía con muchos ánimos. ¿Le ocurre algo, señorito Julián? Estaba a punto de responderle alguna mentira cuando escuché una voz que gritó mi nombre. Reconociendo quién era, Lira y yo volteamos para ver una imagen terrible pero hermosa, al menos para mí. ¿Tabita? Sí, era mi amiga del orfanato. Se la veía con ropa sucia y andrajosa y tenía un moretón en la cara que parecía tener varios días ahí, pero por lo demás parecía estar bien. «Hola, Juli», me dijo llegando hasta mí. «Sabía que te encontraría, lo sabía». Lira nos miraba con intriga, por lo que hice las presentaciones. «¿Qué haces aquí?», le pregunté a ella luego de presentarla con mi niñera. «Escapé del orfanato», confesó. «Desde que te adoptaron, varios chicos comenzaron a molestarme y a pelear conmigo, ya que no estabas ahí para defenderme. Empezó el mismo sábado en que te fuiste. Varios chicos me dijeron que ya no estabas ahí para protegerme. Para colmo, la dueña del lugar no quiso hacer nada para ayudarme. El domingo estuve todo el día encerrada porque unos chicos de unos 12 años me golpearon en grupo y me castigaron a mí por buscarme problemas. ¡Eso es absurdo!», grité, sintiendo una gran impotencia. «Así fue», me confesó Tavi, quien se veía cada vez más deprimida. «Hace apenas 3 días que te fuiste, pero el mismo sábado en que te adoptaron empezaron los problemas, por lo que anoche huí. Me acordé que dijiste que los que quizás te adoptarían eran de la ciudad Puente del Río, por lo que vine aquí buscándote y te encontré. Me da mucho gusto verte». Yo sentí una profunda lástima por mi amiga. Ella solo tenía 9 años. Se notaba que ni siquiera había comido o se había bañado en todos estos días. Ella no se merecía nada de esto. «Tavi, hay que hacer algo», le dije. «Hablemos con la policía o alguien que pueda ayudarte. No puedes estar así. ¿Podría ir contigo?», me preguntó, visiblemente entusiasmada. «¿Qué?». «Sería hasta que consiga un lugar donde vivir», me sugirió. «Por favor, no tengo a dónde ir». Yo miré a Lira, quien no quitaba los ojos de encima a mi amiga. «Pues ven con nosotros», sugirió ella. «Seguro los señores Barraza te podrán ayudar». «¡Genial!», exclamó ella. Pero a mí se me hizo un nudo en el estómago. No pude acotar nada más, pues Tabita se puso a hablar con Lira acerca de lo feliz que estaba de haber huido del orfanato y de cuánto extrañaba a su único amigo, o sea yo, y que aún no podía creer que lo hubiera encontrado nuevamente. Fuimos hasta el auto y, de camino a casa, me acerqué a mi amiga y le susurré. «No creo que sea buena idea». «¿Por qué lo dices?», me preguntó ella en voz alta. Pude ver que ya llegábamos a la casa. «Escucha», le susurré, mirando a Lira, quien nos miró cuando Tavi habló, pero ahora tenía la vista fija en el camino nuevamente. «Sé que no tengo que llevar visitas a la casa, y si lo hago, algo malo podría pasar». Iba a acotar algo más, pero en ese momento cruzamos la gran verja y Tabita soltó un grito de emoción ante la gran mansión Barraza. «¿Juli, vives aquí?», me preguntó. Al bajarnos del auto, yo muy preocupado, pude ver que Jaime nos recibía y miraba con intriga a mi amiga. «Ella es Tabita», le anunció Lira. «Es una amiguita del señorito Julián. Dice que escapó del orfanato donde estaba y que quiere hablar con los señores Barraza». «Mucho gusto», lo saludó la niña, sonriendo de oreja a oreja. Jaime la estudió con la mirada y le sonrió levemente. «Bienvenida, jovencita», le dijo. «Pasen, informaré de todo a los señores». Al ingresar a la mansión, Tabita no salía de su asombro. Miraba y correteaba por todos lados, visiblemente emocionada. «¡Es increíble!», iba diciendo. «Juli, tienes tanta suerte». Lira se reía con una ternura que a mí me pareció fingida, pero yo estaba petrificado del susto. En eso, una puerta en el segundo piso cerca de las escaleras se abrió y papá y mamá asomaron a la barandilla. «Juli», dijo papá, «Jaime nos acaba de decir que trajiste visitas». Tabita se detuvo y señaló a mis padres. «Yo los recuerdo», les dijo. «Ustedes son los hombres que iban al orfanato y adoptaron a Julián». Al ver a la niña, papá y mamá bajaron. Mamá se arrimó a ella. «Hola, pequeña», le dijo. «También te recuerdo, tú eres amiga de Juli». «Sí, señora», dijo Tavi. Papá y mamá se miraron.
Fue ahí que entendí algo horrible. Tabitha estaba en peligro. Pues mírate cómo estás, dijo papá, con una emoción que a mí se me antojó horrible. Juli, lleva a tu amiguita a tu cuarto y que se dé una ducha. Préstale de tu ropa. Tal vez le quede un poco grande, pero va a ser mejor que esos harapos que trae encima. Gracias, señor, dijo Tabitha, mirando a mi padre. Y cuando terminen vengan a la sala, dijo mamá, también horriblemente emocionada. Ya verán, les voy a preparar una deliciosa comida para ustedes. Mis padres se incorporaron. Lira, supervísalos, le ordenó papá. Ella sonrió. Por supuesto, señor. Yo no pude hacer nada cuando Lira nos condujo arriba. Tabitha se mostró atónita cuando vio mi cuarto y me preguntó si sería posible que los Barraza la adoptaran a ella también. Yo no tuve tiempo de responder, sino que Lira le ordenó a mi amiga ducharse y luego le pasó unas prendas mías que, la verdad, le quedaron enormes. En todo momento ella no me quitó los ojos de encima. Estaba examinándome. «Qué bueno tener a tu amiga aquí», me dijo. «¿No crees?» Yo estaba al borde del colapso y a punto de protestar cuando Tabitha salió de la ducha. «Gracias», dijo, acomodándose más el cinto del pantalón ya que se le caía un poco. Bajamos y mamá nos recibió en la sala. «Lira, déjame a solas con los pequeños», le ordenó a la niñera. Ella sintió y se marchó. «Aquí tienen», nos dijo mamá. «Lo hice yo misma para ustedes». Ella nos entregó un pequeño plato a cada uno, con una cuchara en él. Ambos miramos el contenido. Tabitha, animada, yo, aterrado. Era un postre. Parecía una especie de flan de color amarillento, ligeramente verde, con caramelo en la cima cayendo por todo el contorno y cubriendo un poco el plato, una gran cucharada de dulce de leche en la cima y, arriba del todo como coronando el postre, una cereza. Había algo en ese postre que me causó muy mala espina. «Muchas gracias, señora», dijo mi amiga. Yo volteé para verla. Estuve a punto de gritarle que no lo hiciera, pero para cuando abrí la boca ella ya estaba dando buena cuenta de ese postre. «¿Qué sucede, hijo?», me preguntó mamá. «Come». Eso fue una orden. Tomé la pequeña cuchara, pensando en cómo zafar de esta, y me acordé de un truco horrible pero efectivo que usaba en el orfanato. Cuando algunos chicos me esperaban por algún problema después de almorzar o cenar, yo solía introducir la cuchara en mi boca para estimular el vómito y así fingir estar enfermo y que un adulto me acompañara, librándome del problema de salir solo del comedor. Mamá justo estaba mirando a Tavi, que en ese momento ya había terminado y, para mi horror, ahora parecía estar en trance. Tabitha estaba quieta, seria y mirando a la nada. No tuve tiempo para pensar en qué le estaba pasando. Estimulé mi garganta y devolví el almuerzo. Mamá, de pronto sorprendida, volteó para verme. «¿Qué haces?», me preguntó con rabia. «Lo siento, mami», le dije, abrazando mi panza. «No me siento bien». Tabitha ni se inmutó. Realmente estaba poseída. «¡Rita!», gritó mamá, levantándose. La mujer ingresó casi al acto. «Sí, señora», llamó. «Limpia este desastre». Luego me miró. «¡A tu cuarto!». Por último miró a Tavi. «Y tú, ven conmigo». Mientras iba hacia mi habitación no paraba de pensar en qué le pasaría a mi amiga. No volví a ver a Tabitha en el resto del día y, para la cena, papá y mamá se mostraron con una actitud tan normal como de costumbre. «¿Te sientes mejor?», me preguntó mamá. Yo me la quedé mirando. «Sí, mamá», le dije. «¿Dónde está Tavi? Tu padre se encargó de ella». Mamá miró a papá y luego ambos me miraron. «Tu amiga ya se fue, Juli», me dijo, mientras Dora aparecía y nos dejaba unos platos de arroz hervido y huevos duros. No había gaseosas, solo agua en botella. «Como te sentías enfermo, no te pudo despedir. Hablé con la policía y ahora está al cuidado de servicios infantiles. Pero no te preocupes, yo en persona haré un seguimiento del caso y garantizaremos que esté bien». «¿O sea que ya se fue?», pregunté, sin creer lo que me habían dicho. Y tenía motivos. Aquello era claramente una mentira. «Así es», continuó mamá con la farsa. «Y ahora come. Pedí a Dora algo liviano para cenar, así no te hace daño al estómago». Siendo casi las 23 horas, seguía sin poder dormir. Algo le habían hecho a Tabitha, pero no sabía qué. No podía levantarme, sino que debía fingir dormir. En eso volví a tener la sensación de que no estaba solo en el cuarto. «Julián». Reconocí la voz y por eso abrí los ojos. «¿Quién eres?», le susurré al espectro.
Una vez más, él volvía a manifestarse. El niño de piel gris y cuencas en los ojos. ¿No vas a gritar?, me preguntó en voz baja. No, respondí a mi vez. Tengo que respetar las reglas. El chico sonrió. Bien, me dijo. Entonces casi vuelvo a romper la regla número 1 al ver que más niños empezaron a manifestar en mi cuarto. Había una niña de cara muy larga, con la boca desencajada bajo un largo cabello rizado. Un chico ciertamente gordo, con grandes cachetes y manos muy anchas. Una chica delgada, bastante bajita y con el cabello atado en una sola trenza. Un chico alto y delgado, con la nariz larga y el cabello casi rapado. Una chica también alta y delgada, pero con una nariz pequeña y un largo cabello a 2 trenzas. Todos eran de piel gris y tonalidad oscura en los cabellos, sin ojos, con marcas que parecían lágrimas o sangre cayendo de las cuencas, los labios morados. Reprimí un grito. ¿Quiénes son ustedes?, susurré. El primer niño se me acercó. Soy yo, me dijo. Soy Jaime. En la soledad y la oscuridad de mi cuarto, rodeado por esas apariciones, no podía creer lo que acababa de oír. ¿Eres Jaime?, le pregunté. Así es, me dijo él. Estamos todos aquí. Yo los miré. En total eran 6, igual a los criados de la casa. Yo soy Dora, dijo la niña de cabello rizado. Y yo Ulises, mencionó el chico alto. Yo soy Rita, se presentó la chica alta. Yo Estéfano, dijo el niño gordo. Y yo, la niña de las trenzas, se me quedó mirando con sus cuencas vacías. Lira, terminé yo. Ella asintió. Yo me senté en la cama y me quedé viéndolos. ¿Están muertos?, les pregunté. Ellos parecieron mirarse. Sé que sus cuencas eran vacías, con esos rastros de líquido marcando sus mejillas a modo de lágrimas o sangre, pero se entiende a qué me refiero. Lo estamos, dijo Dora, pero a la vez no. Yo arqueé una ceja. Se ve que no entiendes, dijo Estéfano, así que será mejor explicártelo. Jaime se acercó. Hace 70 años, comenzó, Julián Barraza y su esposa Pamela eran una familia normal, pero con sus horribles secretos. De alguna manera, ellos hicieron contacto con fuerzas oscuras, con un ser horrible, alguien que les enseñó la posibilidad de vivir eternamente, y ellos, tentados ante esa posibilidad, aceptaron el trato. ¿Hicieron un pacto con el diablo?, pregunté. No en realidad, explicó Lira. Lo conocemos como el visitante. Parece un ser normal a simple vista, pero se trata de una entidad muy antigua, poderosa y diabólica. Hace 70 años los Barraza hicieron contacto con este ser, me dijo Rita. Ellos entendieron que se trataba de un ente muy poderoso y cayeron en la tentación de ese monstruo. Verás, Julián, me dijo Dora, la inmortalidad que el visitante les ofreció dura un total de 10 años. Durante ese periodo de tiempo no hay nada que pueda afectar a los Barraza, ni enfermedades, ni vejez, ni nada. Pero es solo por 10 años. Para poder lograrlo se necesita un ritual en específico, explicó Ulises. El visitante necesita tomar una vida, un sacrificio, y ahí es donde todos entramos. Yo empecé a entender lo que estaba pasando. Durante 10 años los Barraza lo tienen todo, me siguió explicando Lira. Estabilidad económica. Pueden satisfacer todas sus necesidades básicas. Incluso la gente con la que interactúan constantemente tampoco puede darse cuenta de que el paso del tiempo no los afecta. Es como una ilusión, ya que el visitante es capaz de alterar la percepción de la realidad, sea de manera individual o colectiva, por lo que ellos pueden hacer con sus vidas lo que les plazca, pero hay condiciones. La vida eterna que ellos consiguen conlleva una horrible maldición, me explicó Rita. Ellos se han convertido en horribles criaturas que todas las noches, pasadas las 21 horas, muestran su horrible apariencia inhumana. Es un sufrimiento, pero deben pagarlo. Yo finalmente hablé. ¿Entonces por eso me adoptaron?, dije. ¿Van a usarme como sacrificio, al igual que...? Ahora, los semblantes fantasmagóricos de esos chicos parecieron infundirse en tristeza. Al igual que con nosotros, concluyó Estéfano. Yo sentí una profunda lástima por ellos.
Cuando conocieron al visitante y éste les ofreció el trato, ellos comenzaron sacrificando a su único hijo, comentó Jaime. Yo me lo quedé viendo. ¿Tú?, le pregunté. Él asintió. Así es, dijo. Siguieron las instrucciones. Él les dio un instrumento conocido como la flor de la muerte eterna, la cual debía ser plantada y germinada durante 10 años. Una semana antes de la llegada del visitante y con todo ya listo, ellos le dieron la marca necesaria, el último toque, unas gotas de sangre a la flor para que ésta se funda con la víctima. Luego, cuando llegó el visitante y los ayudó con los últimos preparativos, se dio el día concreto. Fue el 1 de marzo cuando me sacrificaron y, como el ritual debe repetirse exactamente cada 10 años, siempre fue el 1 de marzo el día establecido. Cada que el visitante llega, él toma su sacrificio y entrega una semilla con la nueva flor, la cual debe ser plantada, sembrada y entregada con la víctima cada 10 años. Yo recordé la iniciación a la casa. Esos monstruos me habían hecho darle unas gotas de sangre a esa flor. Desde ese entonces, continuó Ulises, cada 10 años ellos buscan a un niño huérfano al cual adoptar. La gente puede recordarlos, pero no asimilan el hecho de que no envejecen. Ya te lo explicó Lira, es como una especie de ilusión que hace a la gente no sospechar nada extraño con esos dos. Pero en esta casa es diferente. Cuando pasan las 21 horas, la noche tiende a mostrarlos tal cual son. Nosotros fuimos sacrificados al visitante, dijo Jaime. Cada 10 años, a poco de llegar el 1 de marzo, un niño viene a esta mansión maldita y es entregado en sacrificio al visitante. ¿Entonces él quiere mi vida en sacrificio?, pregunté. Todos procurábamos hablar en voz baja para que no se escuchara más allá de la habitación lo que estábamos conversando. Peor, dijo Jaime, él simplemente quiere un sacrificio en su nombre. El simple hecho de que un alma sea sacrificada y condenada a sufrir eternamente es suficiente para él. ¡Eso es horrible!, dije. Pero es así, dijo Estéfano. Es la naturaleza de ese ser gozar del sufrimiento ajeno y saber que se realizan esas atrocidades en su nombre es motivo de su complacencia. Tragué saliva. ¿Qué clase de criatura era el visitante para gozar con semejante atrocidad?, me pregunté. Luego de que él queda satisfecho, a los Barraza se les otorga otra década de inmortalidad y del cuerpo sacrificado surge otra semilla que debe ser germinada, mientras que nosotros somos obligados a esta existencia de tortura, me dijo Lira. Él usa nuestro dolor como parte de su alimento y de su placer, y mientras nuestras almas vagan por esta casa sin descanso todas las noches, de día volvemos a ser esclavos de esos dos monstruos. Pero, tartamudeé, ¿qué hay de todo lo que me contaron? ¿Qué Ulises y Rita? ¿Ustedes no son hermanos? Jaime, ¿tú no tienes nietos? Los 6 negaron con la cabeza. Mentiras e ilusiones, respondió Dora. De la misma forma en la que esos cuerpos que ves durante el día son mentiras e ilusiones, corroboró Estéfano. Yo los miré. ¿Ustedes escribieron esas reglas para mí?, mencioné. Fue idea mía, dijo Jaime. A lo largo de 7 décadas, y ya con 6 niños habiendo sido víctimas de ellos dos y del visitante, fui entendiendo varias cosas y traté de advertirte. Ya sabes qué pasa si rompes algunas de las reglas. Si te hubieran capturado la primera noche, cuando gritaste al verme, ten por seguro de que ellos se hubieran visto obligados a retenerte a la fuerza. Era mejor que sospecharas, mas no que supieras. Si ellos hubieran entendido que tú ya sabías que ellos eran monstruos, en lugar de tratar de hacerte todo tan agradable y fingir ser una familia normal, te hubieran mantenido en cautiverio y en pésimas condiciones. Me pasó a mí, dijo Dora. Cuando fui adoptada una semana antes del día del ritual, Jaime se me apareció la primera noche y grité de miedo. Los Barrazas llegaron, pero eran unas criaturas horrendas y, como no podían hacerme daño hasta que se diera a cabo el ritual, fui encerrada y casi enloquecí al saber que estaba prisionera de unos monstruos. Aquello fue empezar la tortura una semana antes de lo que debería haber sido. A medida que fueron pasando las víctimas fuimos entendiendo, dijo Estéfano. Así que tratamos de advertirte lo mejor que pudimos. Si metes gente a tu casa, los Barrazas se alertarán, explicó Rita. Y mamá usa sus dotes malignos para preparar ese postre, dijo Ulises, el cual hace que pierdas el sentido de la razón y que tu voluntad sucumba ante ellos. Aquello me hizo recordar algo. ¡Tabita!, grité por lo bajo. Los 7 miramos a la puerta.
Todo parecía indicar que los monstruos que me habían adoptado no habían escuchado nada. ¿Ella está bien?, pregunté. Nuevamente los 6 espectros se miraron. No lo sabemos, dijo Jaime. Lo más probable es que esté prisionera en algún punto de la mansión. No vimos a ninguno de ellos llevarla a algún sitio, por lo que es posible que la retengan en su cuarto hasta esconderla en otro sitio. El cuarto matrimonial es el único lugar en donde no nos atrevemos a entrar cuando deambulamos en pena por las noches. Aunque es muy probable que cuando el visitante se haya ido, tal vez decidan acabar con ella. Se comió el postre, entonces ha perdido todas sus facultades y está mental y físicamente a merced de mis padres. Aquello me entristeció por varios motivos. Por Jaime, quien tenía unos padres monstruosos. Por los demás niños que, al igual que yo, habíamos sido embaucados con la idea de una familia y fuimos víctimas de seres horribles. Y por Tavi, quien, sin tener nada que ver en el asunto, también había sido víctima de aquellos horripilantes seres. ¿Y ahora qué hago?, pregunté. Por el momento sigue las reglas, me dijo Jaime, pero no sabemos qué más. Los 7 nos miramos. Ninguno sabía exactamente qué hacer. Lo siento, me dijo el chico. Yo me puse serio. Descuiden, les dije. Pensaré en algo. Los 6 espectros me desearon buena suerte y se desvanecieron. Entendí que seguramente se habían ido de mi cuarto, mas no de la casa donde eran empleados por día y deambulaban sin descanso por las noches. Miré el reloj. Eran las 0:15. Ya es miércoles, pensé. ¿Hoy es 26 de febrero? Todavía tenía tiempo. O eso creía, pues la mañana siguiente pude notar un claro ajetreo en la casa. Ulises, Rita y Estéfano, supervisados por Jaime, estaban ordenando todo en la gran sala principal de la casa. Estaban quitando los muebles, retirando los cuadros y hasta aplicando un líquido para quitar el papel tapiz de las paredes. Unos elementos punzantes me hicieron sospechar que también quitarían la alfombra cuando terminaran. ¿Qué está pasando?, pregunté a Lira. Pronto tendremos visitas de un amigo de tus padres, me comentó ella. Por el momento me prohibieron que entraras a esta habitación. ¿Y eso por qué? Lira me miró. Me di cuenta de lo mucho que cambiaban durante el día. Los espectros prisioneros que realmente eran desaparecían totalmente para dar paso a personas que parecían de lo más normal. Ella me sonrió. Es obvio, señorito Julián, me dijo. Podría usted hacerse daño. Dora cocinó solamente una pieza de cerdo y cené en compañía de Lira. ¿Y mis padres?, pregunté. Están ocupados con los preparativos, me dijo ella. Cuando terminé de almorzar fui al baño del primer piso, pero al salir vi una imagen que me heló la sangre. Papá estaba cargando un bulto hacia el cobertizo. Coincidimos en la puerta que daba a la parte trasera del patio. Se me heló la sangre. El bulto, bien envuelto en un cobertor contra el frío, parecía el cuerpo de un niño pequeño. Me pareció verlo respirar levemente, aunque no estuve seguro. Ambos nos quedamos mirando. Todo pareció indicar que papá entendió que estaba con las manos en la masa. ¿Me ayudas?, me preguntó entonces. Yo iba a responder preguntando si esa acaso era Tabitha, pero recordé la 4ª regla. Tengo tarea, le dije, y pasé a su lado. Pude ver por el rabillo del ojo a papá volteando para verme. Decidí que me encerraría en mi cuarto hasta que algo me hiciera saber que el peligro había pasado. Estaba justamente tomando unos apuntes de un gran libro matemático, haciendo cálculos sobre ecuaciones, cuando la puerta se abrió. ¿Qué estás haciendo, hijo?, era papá. Tarea, dije. Unos pasos muy lentos se dirigieron hasta mi cama. Oí a papá sentarse. Algo dentro de mí, seguro mi instinto de supervivencia, me dijo que por nada del mundo volteara a verlo. ¿Y por qué haces tarea?, me preguntó. ¿Aún no empiezas la escuela? Es más, ni siquiera empieza marzo. Hoy es 26 de febrero, le sigue el 27, el 28 y luego empieza marzo, dije. Falta muy poco para las clases. Ya veo, dijo él. No te hacía tan estudioso. Quiero seguir aprendiendo, mentí. Por eso me estoy preparando con anticipación. Pues qué bien. Me estremecí, pero muy levemente. La voz de papá sonaba cada vez más gélida, más monstruosa, como esa noche en la que casi me delato cuando tuve su cara frente a la mía. Eres muy estudioso, ¿verdad? Intento serlo. Papá rió. Fue una risa horripilante. Sí,
dijo. ¿Sabes? Tu madre y yo hablamos con tu amiga Tabitha después de ese delicioso postre. Ella dijo que tú le dijiste que no era buena idea tener visitas en la casa. ¿Por qué? Lo pensé por unos segundos. Seguro que cuando Tavi comió ese postre y se doblegó su voluntad, ellos la interrogaron para sacarle información a ver si yo ya sospechaba que estaba pasando algo raro. Menos mal que no pude explicarle todo a mi amiga. Porque estaba celoso, mentí. Estaba tan contento con mi nueva casa y con mi nueva familia que tenía miedo de que ustedes sintieran lástima por ella y decidieran adoptarla en lugar de a mí. Ahora, levanté la hoja con la ecuación recién hecha por sobre mi hombro. ¿Quieres ver si hice bien esta cuenta de matemáticas? Hubo unos segundos de silencio. Entonces, papá se levantó y fue hasta mí, de forma lenta y pesada. Sentí su podrida respiración junto a mi nuca. Finalmente se detuvo. No, hijo, respondió con voz normal. Tengo que ayudar en los preparativos. Además, no se me dan bien las matemáticas. Papá caminó normalmente hasta la puerta. No te olvides de darte una buena ducha cuando termines, me dijo. Así lo haré, respondí sin mirarlo. Él cerró la puerta y, cuando confirmé que ya no había peligro, suspiré y volteé. Por un pelo. Sin embargo, entendía que Tabitha estaba aún en la mansión y sabía que habían dispuesto de su cuerpo en el cobertizo trasero. Cené y pasé parte de la noche pensando en qué haría, desvelado. Finalmente elaboré un plan. ¡Guau, muchacho!, me dijo Dora, olvidándose del señorito Julián al verme desayunar con tanto entusiasmo esos panqueques con dulce de leche. «Se te ve muy entusiasmado. Estudiar me renovó los ánimos», les dije a todos. Lira y esos dos monstruos también estaban allí, viéndome desayunar. Tomé mi leche chocolatada y bebí un gran sorbo. «Papá», le dije a ese monstruo, «antes de que empiece el colegio, ¿podrías ayudarme a estudiar?». Él miró a su esposa con intriga, pero finalmente sonrieron. «Por supuesto, campeón», me dijo. «Genial». Yo me levanté y fui a abrazarlos. Luego detuve mi entusiasmo. Tanto Jaime como los demás aparecieron en ese momento. «Ya está todo listo para su visita, señor», anunció. «¿Quién es esa visita?», pregunté, fingiendo curiosidad. «Un amigo de tus padres», dijo mamá. «Te aseguro que a él le encantará conocerte, y a mí también me encantará conocerlo», mentí. Yo aproveché que estaban todos los presentes. Pero antes de eso dije, quiero darles las gracias a todos. Cuando estaba en el orfanato la vida fue un infierno, pero ahora tengo lo que más he deseado en el mundo, una familia. Mis padres se acercaron por detrás y me abrazaron entre ambos. «Nosotros también estamos felices de que estés aquí», me dijo mamá. «Solo lo mejor para ti», concluyó papá. Él se fue con Jaime y yo le pedí permiso a mamá para ir con Lira a mi cuarto y estudiar un poco de lengua y literatura. «Claro, hijo», me dijo. «¿Pero no crees que es un poco pronto para eso? Las clases aún no han comenzado». «Quiero irme adelantando», le dije, yendo hasta el gran almanaque de la casa. «Mañana es el último día de febrero». Corté la parte de febrero y señalé el segundo lunes de marzo, que era cuando empezaría el colegio. «¿Lo ven?», les dije a ambas. «Falta muy poco y quiero ser un buen estudiante para orgullecer a todos». Mamá soltó una risita y aceptó mi propuesta. Lira subió conmigo a mi habitación y estuvimos hasta las 20 horas estudiando un poco de todo. Solo después de cenar, cuando se hizo la hora de dormir, estando ya solo, se me aceleró el corazón. Esa noche, la del jueves 27 de febrero, a casi nada para el 1 de marzo. Si no hubiera respetado la regla 4, papá me hubiera descubierto y hubiera sido el fin. No estaría ahí acostado, sino a merced de esos monstruos, quienes ya no podrían seguir con la farsa, lo cual era peor que la situación actual. Pero ahora estaba a punto de romper la regla 1 y también la regla 5. Eran las 22 horas. Me levanté, me vestí y salí al pasillo. Todo era silencio. Con sumo cuidado caminé hasta las escaleras y las bajé de una en una, procurando no hacer ruido alguno. Ya en el primer piso, pero sin bajar la guardia, caminé hasta la puerta trasera. «¿Qué haces?». «Casi doy un salto hasta el cielo raso». Era Dora. «¡Casi me matas del susto!», le reprendí en un susurro. Yo seguí caminando. «¿A dónde vas?», me preguntó ella, levitando conmigo. «A buscar el cuerpo de Tabitha», le dije. «Nos marchamos de aquí». «¿No puedes irte?», me dijo Dora. «¿Qué pasa si me voy cuando ya es de noche?», le pregunté. «No lo sé», dijo ella.
Fue a Ulises al que le pasó eso y nunca quiso contarlo. Llegamos a la puerta que daba a la parte trasera del patio y, al abrirla, sonó una alarma. Toda la casa enloqueció por el ruido en ese momento. Oh no, pensé. Dora me miró. Ya no había vuelta atrás. ¡Corre!, me gritó. Escuchando unos inhumanos gritos desde el segundo piso, yo salí y cerré la puerta. Corrí hacia el cobertizo, rogando porque Tavi estuviera ahí, con vida, y que la poca proyección de luz en los jardines me sirviera de camuflaje. Abrí la puerta del cobertizo y, para mi alivio, vi a Tabitha reposada en el suelo bajo el cobertor y rodeada de elementos de jardinería. Tomé a mi amiga entre mis brazos y una pequeña escalera plegable, rogando que eso me sirviera de escape. Justo cuando salía del cobertizo, escuché cómo en la casa se rompían un montón de vidrios. Alguien había salido al patio de la casa y no se había molestado en abrir una puerta o una ventana. ¡Julián! Ese grito monstruoso de mi madre rompió el silencio de la noche. Eché a correr pegado al muro, escondido gracias a los grandes árboles, hasta que llegué a su límite, justamente donde pesaba el muro de ese cuadrado residencial que daba con la calle al otro lado. Coloqué la escalera en la esquina de ambos muros, donde se formaba un ángulo de 90 grados, y trepé con Tabitha a cuestas. En eso, escuché cómo los arbustos a muchos metros de distancia se movían. Vi una figura humanoide corriendo en sus 4 patas hacia donde estábamos. ¡Julián!, gritó papá. Yo no lo pensé, sino que coloqué a Tabitha arriba del muro. Por fortuna, el muro era tan ancho y ella tan pequeña que no tuve problemas de que cayera al otro lado. Yo me colgué como pude del muro que daba a la calle, pateé la escalera al suelo y me trepé con todas mis fuerzas, llegando a la cima, tomando a Tabitha y decidido a cruzar al otro lado. Abracé con todas mis fuerzas a mi amiga y, tras caer de esos 3 metros de altura, rodé lo más que pude para amortiguar lo máximo posible la caída. Abracé con todas mis fuerzas a Tavi hasta que me detuve y tuve que luchar por respirar. Me dolía todo el cuerpo, los brazos, los codos, las rodillas, la cintura, la cabeza, pero estaba con vida. Al recuperar el aire, me incorporé un poco y miré a Tabitha. No estaba herida y respiraba. Casi lloré de alivio. Todavía falta, pensé. Aún tenemos que huir de aquí. Tomé a Tavi y me incorporé. Sin embargo, al ver a mi alrededor, casi me desmayo ante lo que mis ojos veían. Creí estar alucinando, pero era cierto. Afuera de esa casa, un escenario apocalíptico se apreciaba hasta el horizonte. No había edificaciones, sino que solo veía una tierra erosionada y muerta. El cielo entero parecía estar literalmente hecho de fuego, y entre lo que parecían ser montones de llamas podía ver rayos y relámpagos a cada segundo. Un humo horrible y hediondo emergía de entre las grietas del suelo. A lo lejos se escuchaban el eco agudo de criaturas sin nombre. También gritos de horror y agonía. ¿Es esto el infierno?, pensé. ¿O un mundo donde solo reina el caos y el sufrimiento? Me di la vuelta y vi que a nuestras espaldas la mansión Barras había desaparecido. Tomé a Tabitha y la abracé cuando noté que una mano de color púrpura emergía de la tierra y me tomaba de la pierna. Más manos salieron y pude ver que de la tierra emergían unas criaturas que parecían especies de zombies de color púrpura, quienes se me abalanzaron encima. ¡No!, grité. ¡Déjenme! Abracé a Tavi con todas mis fuerzas, cayendo al suelo, pensando en que iba a morir. Era el fin. ¡Ya déjenlo! Hubo un rayo de luz y esas cosas se desintegraron al instante. Abrí los ojos y pude ver a una figura de aspecto humano yendo hacia mí. «Aún no es el momento, niño», me dijo. El hombre colocó su gran mano sobre mi rostro y perdí el conocimiento. Pero, antes de desmayarme, entendí con horror quién era el que me había salvado. El visitante por fin había llegado. Desperté en medio de la sala principal de la casa. Estaba sobre un duro suelo de madera. Al abrir los ojos, pude ver que todo el lugar había sido desmantelado. Los muebles habían sido retirados, el papel tapiz de las paredes removido, dejando a la vista las paredes con extraños grabados y figuras en ellas. Como había sospechado, se había retirado la alfombra, dejando al descubierto el suelo de madera con un extraño símbolo en él.
un círculo con diversas líneas trazándolo en su interior y con extraños símbolos en toda su circunferencia. De los muebles, solo 3 quedaban: el gran reloj antiguo, con su gran péndulo y su tic-tac en el centro, la mesa que contenía la flor de la muerte eterna, y un sillón frente a mí donde se hallaba sentado un hombre en esos momentos. Las cortinas habían sido retiradas y de las ventanas entraba una natural luz de color azulado. Efectivamente, ya era de noche. ¿Ya despertaste? Yo me incorporé y miré al hombre frente a mí. Era algo regordete, de 1,70 m de altura, con una barba tipo candado y ojos negros como su cabello corto. Vestía él un elegante traje color rojo, tanto el saco como el pantalón. Un sombrero de ala corta, también color rojo. Se podía apreciar bajo el saco una camisa blanca con un moño en el cuello y unos zapatos negros brillantes con hebilla. ¿Dormiste durante casi un día entero?, me dijo. ¿Quién es usted?, le pregunté, sin poder asimilar del todo qué había pasado en el momento en que me desmayé. El hombre me sonrió. No tengo un nombre para ti, me dijo. Digamos que soy solo una visita. En eso caí en cuenta de todo y me levanté. ¿Dónde está Tabitha?, le pregunté en un tono de amenaza. El visitante se me quedó viendo. ¿Ese es el tono adecuado para hablarle a alguien que te salvó la vida?, me preguntó. Yo lo miré con desprecio. Las reglas dictaminaban que no debía faltarle el respeto a ese sujeto, pero a esa altura ya no me importaba. No soy tonto, le dije. Me salvaste únicamente para acabar conmigo en el momento justo. El visitante sonrió. Chico listo, me dijo. Aquella entidad que fingía ser una persona elegante aplaudió y papá y mamá entraron en la sala. Me los quedé viendo fijamente, sin decir nada, y, al hacerse cada uno a un lado, vi algo que me dejó helado en mi sitio. Detrás de ellos estaba Jaime, solo que se veía en una cruza entre la marioneta esclava de día y la entidad fantasmal de noche. Era anciano, pero se lo notaba demacrado y arruinado, con la piel gris y los ojos en cuencas de las cuales les caían largas líneas de un líquido hasta la mandíbula. En sus brazos tenía a Tabitha, dormida. ¡Déjenla!, les ordené. Mamá rió. Papá, por su parte, me dedicó una sonrisa burlona y le hizo un gesto a su propio hijo, convertido en aquella atormentada entidad, y este se retiró con Tabitha aún en brazos. Dime, Julián, me dijo el visitante, ¿tuviste ayuda por parte de ellos? Yo volteé para verlo. ¿De ellos quiénes? ¿De ellos?, el visitante rió. Los otros niños. ¿Y qué con eso? Papá se me acercó y me dio un puñetazo en la cara. Yo caí al suelo. Afuera, la luna se hacía cada vez más pronunciada. No le faltes el respeto a las visitas, me ordenó. Yo, recuperándome del golpe, me puse de pie. Miré el gran reloj. Eran las 23:15. ¿Cómo es que siguen siendo humanos?, les pregunté. Se suponía que la luz nocturna los hace verse como en realidad son. Fue el visitante quien respondió. Bueno, dijo él, digamos que cuando yo estoy aquí las reglas cambian si es a mi gusto. Entendí. Con él ahí presente, las cosas se hacían a su voluntad. Necesitaba ganar tiempo, y sabía que ellos también. Entonces, comencé, van a retenerme aquí hasta que se hagan las 0 horas. Pasará de ser 28 de febrero a 1 de marzo y entonces van a sacrificarme. En efecto, dijo el visitante. ¿Quieres conversar de algo? Yo miré a esos dos monstruos. Los miserables me miraban con un tono tan burlón que me generó rabia. Jaime era su hijo, les dije. Sentí una impotencia tremenda al verlos echarse a reír a carcajadas. Y los demás niños, continué, les prometieron una familia y solo los condenaron. Mientras esos dos echaban a reírse con más fuerza, yo volví la vista a la entidad sentada en el sillón. ¿Cómo diste con estos desgraciados?, le pregunté. Ellos me invocaron, me confesó. Un pequeño ritual que los míos han dejado por ahí para comunicar tu mundo con el mío, escrito en algún libro o pasado de boca a boca entre los grupos más ocultistas. De esa forma se comunican ambos mundos, el tuyo y el mío. Tú ya viste parte de mi mundo anoche.
Tienes suerte de que justo escapaste cuando me pidieron que venga a visitarlos. Caso contrario, vaya uno a saber qué horribles torturas te depararían a ti y a tu amiguita. Y en cuanto a estos dos, bueno, ellos y yo hicimos un pacto. Ellos me proporcionan lo que yo quiero y yo les proporciono lo que ellos quieren. Es así como funciona. Pues me importa un bledo, le grité. Ni creas que te vas a salir con la tuya. Libera a los chicos, libera a Tabitha y lárgate de mi vida antes de que... En eso me sujeté con fuerza al cuello. Fui suspendido en el aire, sacudiendo las piernas, mientras una fuerza sobrenatural me apretaba la garganta. El visitante, visiblemente enojado, se incorporó y caminó a grandes pasos hacia mí. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, me preguntó, con la voz ahora en un tono grave y sobrenatural. El ente levantó su dedo índice y me lo clavó con fuerza en la frente. En ese momento experimenté una horrible combinación de dolores. Experimenté todo tipo de muertes al mismo tiempo. La asfixia del ahogamiento, el dolor de ser quemado vivo. Sentí como si mi cuerpo estuviera siendo golpeado en cada rincón hasta que se me partieron los huesos. Y a la vez sentí en mi mente cosas horribles. Vi imágenes inenarrablemente agónicas. Escuché psicofonías de un sufrimiento indescriptible. Mi propia mente se sucumbió ante los peores traumas mentales. ¿Te gusta?, me preguntó el visitante. Este retiró su dedo y yo caí al suelo, víctima de varias convulsiones. A los pocos segundos, todas las sensaciones desaparecieron, pero yo no me atreví a levantarme. Regla 6 rota. Ahora sabía lo que pasaba y no quería volver a experimentarlo. Recuperándome, levanté la cabeza y vi algo llamativo. Aquellos dos monstruos, mis padres adoptivos, habían dejado de reír y ahora estaban agazapados contra una pared. Estaba claro que ellos le tenían un profundo miedo a la entidad para la que servían. Ahora, dijo el visitante con voz normal y todos lo miramos, sé un buen chico y espera hasta la medianoche, ¿te parece? Me levanté. Ya estaba resignado, pero no por eso me iba a quedar de brazos cruzados. Decidí que iba a dar pelea hasta el final. No, le dije. El visitante se había vuelto a sentar en el sillón y se me quedó viendo. ¿Cómo dices?, me preguntó. Los monstruos que me adoptaron se me acercaron. No seas idiota, niño, me dijo el padre. Respétalo. ¿Por qué no te callas? Hubo un segundo de silencio. ¿Cómo dijiste?, preguntó la madre. Apretando los dientes, giré mi cabeza para verlos. Sacrificaron a su propio hijo, les recordé. Tomaron a un montón de niños inocentes con la falsa esperanza de una familia que era lo que más necesitaban y los condenaron al sufrimiento a cambio de su propio beneficio. ¿Y qué con eso?, preguntó la madre. Yo me torcí hacia ellos. El visitante miraba todo con deleite, pero también con curiosidad. ¿Qué con eso?, espeté. Su propio egoísmo los llevó a hacerle eso a montones de niños. ¿Debo llamarlos papá y mamá? ¡Al carajo con eso! Ustedes no son padres, son unos monstruos y me dan asco. Sin pensar en lo que hacía, le escupí en la cara al padre. Hubo unos segundos de silencio y entonces el visitante se empezó a reír por lo bajo. Vaya niño, dijo. No sé si eres valiente o tonto. Yo iba a preguntarle de qué estaba hablando cuando recordé. La regla número 7, la más importante de todas. ¿Sabes?, continuó el visitante, mientras yo miraba aterrado el semblante de mis padres adoptivos, visiblemente enfurecidos por aquella falta de respeto. Aunque la luz del sol oculta sus apariencias, o cuando yo estoy aquí, si se me antoja, hay algo que no controla a los monstruos en los que los he convertido. Y eso es el temperamento. Como cuando detectan peligro en gente extraña, o sospechan que sus planes podrían estar en peligro. Pero eso pasa especialmente cuando les faltan el respeto. Y no debes ser irrespetuoso con papá y mamá. Entendí lo que pasaría unos segundos antes de que empezara a pasar. La piel de esos dos comenzó a caerse a jirones, dejando una horrible visión de algo escamoso y al mismo tiempo a carne viva,
todo en un tono ligeramente verdoso. Los dientes se volvieron colmillos en su totalidad. Perdieron las narices. Sus ojos se volvieron dos esferas almendradas de color azul oscuro. Sus bocas se estiraron de tal manera que la piel de las mejillas se fue rompiendo a pedazos, pero con tiras de carne uniendo el cráneo y la mandíbula. Perdieron todo tipo de vello en el cuerpo. Las manos y los pies se tornaron en lo que parecían extremidades con garras. De sus bocas salieron unas largas lenguas púrpuras, cubiertas de baba que parecía rabia. Ambos se retorcían, habiendo perdido todo rastro de humanidad que aún les quedaba. Y cuando se enfurecen, su instinto asesino es tal, dijo el visitante, que ni siquiera yo puedo hacerlos entrar en razón, o explicarles que si acaban contigo en este estado, perderán la oportunidad de usarte como sacrificio. Pero bueno, yo solo vengo a buscar un alma, no me importa si es la tuya o la de ellos. La puerta del salón se abrió y aquella entidad comenzó a reírse. Tienes suerte de que la casa sea grande y aún falta una media hora para sacrificarte, me anunció. Yo te sugeriría que ya empieces a correr. Será un espectáculo divertido. No tenía otra opción. Salí del cuarto y corrí escaleras arriba, justo cuando escuchaba a esos dos soltando esos inhumanos gritos. Pero ahora, eso sí, con una intensidad mucho peor a como lo hacían habitualmente. La rabia a la que habían sido sometidos los había hecho perder todo sentido de razón. Ah, por cierto, un último detalle, oí decir al visitante. Si ellos acaban contigo en ese estado, tu alma será sometida eternamente a un sufrimiento mucho peor del que yo te causé hace un rato. Es parte del juego. Las carcajadas de esa horrible entidad resonaron por toda esa casa en penumbras. Era como si la electricidad hubiera sido cortada en toda la mansión. Llegué al segundo piso justo para oír cómo esos dos monstruos salían de la sala, dando gritos agudos y echando a correr o reptar por cualquier parte, buscándome. Tenía alrededor de media hora para esconderme y sabía muy bien que no podría huir de la mansión. Buscando alejarme, corrí por el pasillo hacia las escaleras al norte y subí al último piso. Alcancé a escuchar como una de esas cosas pegaba un fuerte salto y llegaba al segundo piso, pero no pude calcular la distancia que me separaba de la criatura. Ya sin las risas del visitante, la casa se había sumido en un silencio sepulcral que solo era roto constantemente por algún grito o algún pronunciado jadeo producido por alguno de los dos padres. Toda la casa estaba en penumbras, en silencio. El ambiente era estresante y cargado de tensión. Diablos, pensé, ¿y ahora qué hago? Llegué al área del gimnasio, con varios aparatos de entrenamiento y gimnasia, y alcancé a esconderme detrás de uno de los dos caballetes volcados. No era el mejor escondite, pero sí la mejor opción en ese lugar. Justo cuando estaba llegando al aparato, escuché como una de esas cosas pegaba un salto y, con un golpe sordo, llegaba al tercer piso y echaba a corretear por el pasillo. Fue horrible, pues tuve la sensación de que esa criatura estaba reptando por el techo. ¡Rápido!, me alenté. Llegué y traté de ocultarme lo mejor posible, rogando porque la penumbra del lugar ayudara a mi camuflaje, cuando escuché cómo esa cosa abría violentamente la puerta y esta casi se salía de los goznes con el golpe. La bestia soltó un ligero exhalo de rabia, con una agudeza ciertamente femenina, y mamá entró al gimnasio. Por favor, rogué, que no me vea. Sin poder resistir la curiosidad, me asomé un poco y pude verla examinando entre los aparatos. Caminaba encorvada en sus cuatro extremidades, con la luz de la luna perfilándola. En un momento, ella se abalanzó sobre el otro caballete volcado, que estaba justo al lado de un gran aparato con poleas y pesas, que seguramente se usaba para ejercitar varias partes del tren superior del cuerpo. Mamá entendió que no estaba escondido ahí como ella creía, y con frustración y un pequeño grito de furia, tomó el gran aparato con ambas manos y lo lanzó sin problemas al otro lado de la habitación. Aquella fuerza era inhumana, cosa que no debería haberme sorprendido, aunque sí lo hizo. Empecé a temblar, pues ella seguía examinándolo todo. Al ver que se acercaba a mí y que solo nos separaba el caballete en donde yo sí estaba escondido, reprimí con fuerza mis ansias de gritar y traté de dejar de temblar. Pude sentirla ahí, al otro lado, encorvada y examinándolo todo. Estaba seguro de que me atraparía, cuando se escuchó claramente un ruido en la habitación continua, como si alguien hubiera chocado accidentalmente algo.
Mamá pegó un grito y salió corriendo en sus 4 extremidades, cual animal salvaje, hacia la otra habitación. ¡Rápido! Yo casi grité, pero me contuve a último segundo y volteé para ver a Stefano. Se lo veía como el jardinero, pero sus cuencas estaban vacías y su cara y aspecto horriblemente demacrados. «Rita», se esforzó por decirme en un susurro. «Ella la está distrayendo». Yo asentí varias veces y entendí que tenía mi oportunidad de escapar. Eché a correr al pasillo, escuchando a la monstruosa madre golpeando todo en el cuarto de juegos, seguro buscándome, y bajé por las escaleras. Ya en uno de los pasillos del segundo piso, pensaba en dónde esconderme cuando me detuve de pronto. Vi a papá subir rápidamente las escaleras, casi al otro extremo del pasillo, y ambos nos quedamos viendo por unos segundos. Antes de que yo pudiera reaccionar, esa cosa soltó un grito grave e inhumano donde se reflejaban la rabia pero también la satisfacción, y echó a correr hacia mí. Yo casi doy la media vuelta, lo cual hubiera sido mi fin, pues no tendría dónde huir y apenas sí esconderme. Pero, antes de voltear, alcancé a ver que varios metros delante de mí se veían las barandillas que acompañaban las escaleras al primer piso. Eché a correr lo más rápido posible y bajé a los saltos por las escaleras. Papá llegó hasta las barandillas y vi cómo saltó sobre ellas directo hacia mí. Me detuve, pensando en que ahora sí sería mi fin, cuando la bestia se detuvo de golpe y cayó en vertical hacia abajo, quedando suspendida en el aire. Vi en ese momento que Lyra y Ulises, también como adultos y también como espectros demacrados, habían sujetado a papá por sendas piernas y este ahora soltaba gritos de cólera mientras se zamarreaba de un lado a otro tratando de zafarse de sus captores. ¡Corre!, alcanzó a decirme Ulises. Se veía que ambos hacían un esfuerzo inmenso por retener a ese monstruo. Yo terminé de bajar a los saltos las escaleras y eché a correr hacia el comedor. Sabía que ahí estaba la puerta que daba acceso al patio por el ala este, por lo que consideré que los jardines serían un buen escondite. Llegué a la puerta, quise abrirla. ¡No! Me detuve y volteé para ver a Dora, la cocinera demacrada. «No salgas», me advirtió con esfuerzo. Yo volteé para ver el cristal de la puerta. Mi reflejo en el vidrio se curvó en una diabólica sonrisa y comenzó a golpear el cristal. A mi reflejo se le empezaron a sumar montones y montones de caras diabólicas sonriendo burlonas, con manos golpeando el vidrio o incluso tentándome a salir. Un golpe sordo, como de algo pesado cayendo al suelo, y un grito de frustración y rabia me hizo saber que papá se había liberado de sus captores y ahora volvía a la cacería. «¡Ven!». Junto a Dora fuimos a la cocina y ella me señaló una pequeña alacena debajo del lavaplatos. Abrí las 2 puertas y me metí, sintiendo unas telarañas en mi cara, pero me las arreglé para esconderme y cerrar ambas puertas desde dentro. Papá llegó en esos momentos y tumbó la gran mesada que Dora usaba para cocinar, y eso que estaba empotrada al piso en medio de la cocina, y soltó otro grito de rabia. Escuché cómo esa cosa abría la heladera y a los pocos segundos, luego de un grito de frustración, la levantaba con ambos brazos y la arrojaba al otro lado de la cocina. Desde donde estaba, pude escuchar golpes sordos que provenían del segundo piso. Y también escuché cómo, desde la cochera, a uno de los autos empezaba a sonarle la alarma. Papá echó a correr rumbo a donde estaban guardados los vehículos y yo salí de mi escondite y eché a correr hacia las escaleras que estaban en la parte oeste de la casa, tratando de no mirar las ventanas y los cristales de las puertas, pero al llegar a las escaleras vi que un enorme placar y una cama matrimonial obstruían el acceso. Ahora entendía que había estado haciendo mamá en el segundo piso. «Desgraciada», pensé. Me di la vuelta y eché a correr por un pequeño pasillo hacia el sur de la mansión. Pude escuchar a papá gritando de rabia en la cochera, seguro entendiendo que uno de los espectros lo había engañado, y alcancé a oír cómo salía de ahí con rabia. Apreté el paso, pasando de largo por las mismas escaleras donde él casi me había atrapado, y volteé y miré para arriba al escuchar a mamá dar un estridente grito. La malnacida, seguro después de haber obstruido las restantes escaleras, se había quedado ahí montando guardia. Eché a correr con toda mi fuerza rumbo a la puerta de entrada principal, a varios metros delante de mí, y al voltear pude ver a papá llegando al pasillo y a mamá bajando las escaleras. Llegué al recibidor apenas unos segundos antes que ellos. Frente a mí estaba la entrada principal de la mansión, de las cuales escapar parecía inútil. A mi izquierda pasé las puertas que daban a la imponente sala principal y llegaba al acceso a la sala de estar.
A mi espalda mis dos monstruosos padres adoptivos a punto de alcanzarme, y a mi derecha el acceso al comedor al cual no tendría tiempo de llegar. Es mi fin, pensé. Llegué a la puerta doble de madera, la entrada principal a la mansión, y, dándome la vuelta y apoyando mi espalda contra ella, vi cómo esos dos llegaban a los saltos, corriendo en sus cuatro extremidades, y cerré los ojos esperando que ambos me capturaran, y ¡tiempo! Yo abrí los ojos, justo para ver cómo las compuertas a la gran sala se abrían. Una luz anaranjada proveniente de esa habitación iluminó a los monstruosos dueños de la casa, quienes se detuvieron en su cacería a pocos metros de mí. «Tranquilos», dijo el visitante, saliendo al recibidor y levantando la mano hacia mis padres adoptivos. Estos se enderezaron y, poco a poco, fueron recuperando sus apariencias humanas. Ya vueltos a la normalidad, ambos se quedaron viendo a la entidad, intrigados. Pero el visitante se dirigió a mí. «¡Felicidades, muchachito!», me dijo. «Lograste sobrevivir la última media hora. Con un poco de ayuda por parte de tus amigos, pero lo lograste y eso es lo que importa». Papá y mamá entendieron que la cacería había terminado y, ya más razonables, fueron hacia mí y cada uno me tomó por un brazo. «¡Camina!», me ordenó el hombre. Siendo escoltados por ellos, todos volvimos a entrar en la gran sala principal, la cual estaba ahora iluminada por varias velas colocadas en diversos puntos de la sala. «¿Ya no es más 28 de febrero?» dije. «Ya es 1 de marzo», anunció mamá, volviendo a mostrarse jovial y altanera. Yo miré la habitación y pude ver que ahora los 6 espectros se hallaban también allí, parados detrás del visitante. Jaime aún tenía a Tabitha entre sus brazos. Quise zafarme, pero ambos padres me retuvieron. «¡Quédate quieto!», me ordenó papá. El visitante chasqueó un dedo y de repente me vi atado de pies y manos. Ya incapaz de moverme, fui conducido hasta el medio del círculo. «Bueno», dijo la entidad, «todo parece indicar que ya es el momento, ¿verdad?» «Así es», le dijo mamá, visiblemente nerviosa. «En el día acordado», acotó papá, temblando un poco. «Un sacrificio en tu nombre». Incluso dirigirle la palabra a esa abominación con traje rojo les causaba miedo. Papá fue hasta la mesa y de ahí extrajo la flor, la cual arrancó de raíz de su maceta. Tanto él como su esposa se colocaron alrededor del círculo, donde me dejaron recostado. Ella a mi cabeza, él a mis pies. Con el visitante observando todo, ellos dos comenzaron a entonar un rarísimo cántico. Pude sentir cómo el círculo y las líneas proyectaban ahora una ligera luz y cómo todo empezó a darme vueltas por la cabeza. El matrimonio Barraza comenzó a caminar alrededor del círculo sin dejar de entonar. «Un sacrificio en tu nombre», dijo la mujer, dirigiéndose al visitante. «Una vida entregada al sufrimiento y a tu placer», dijo el hombre. Ambos se detuvieron en el mismo punto de partida y entraron al círculo. «A cambio de un fragmento de eternidad», recitaron al unísono. Ambos se arrodillaron a mis costados. Papá levantó la flor, cuyas raíces y tallos habían endurecido y formaban una especie de puñal. Los pétalos también se endurecieron, formando una especie de mango. La flor comenzó a incendiarse, a consumirse, y papá la bajó hasta mi pecho, clavándomela. Yo solté un grito de dolor, esos dos monstruos un grito de júbilo, y el visitante sonrió. «¿Se acabó?», dijo. Mas luego todos se quedaron inmóviles en su sitio. La flor terminó de consumirse, pero yo seguía vivo. «¿Qué pasó?», preguntó papá, notoriamente preocupado. Yo abrí los ojos. La herida que esa flor daga me había hecho era profunda, mas no mortal. «¿Qué hiciste?», le espetó la mujer a su esposo. «Yo no hice nada», se defendió él. «No sé qué pasó». Una risa comenzó a escucharse en aquella sala. Solo que no era ni de los padres, ni del visitante, sino mía. «¿De qué te ríes?», se quejó la mujer. Yo abrí los ojos. Ellos dos habían perdido la flor de la muerte eterna y se los veía confundidos y asustados. El vigilante, por su parte, miraba todo con extrañeza, pero también con curiosidad. Los chicos me explicaron cómo era el ritual. Comencé a decirles a duras penas. «Ustedes sacrificaron a Jaime un 1 de marzo y a partir de ese momento
Debían usar una flor nueva cada 10 años, repitiendo el ritual sin ningún margen de error todos los primeros de marzo. Sí, dijo papá, pero hicimos todo bien. No tanto. Yo me reí un poco más fuerte. Miren mi bolsillo derecho. La mujer, que estaba a mi derecha, metió su mano en el bolsillo, temblando, y de ahí extrajo un papel. Al abrirlo, lo observó y su rostro entonces se contrajo en la más absoluta definición del pánico. ¿Qué?, le preguntó su esposo, cada vez más aterrado. ¿Qué pasó? La mujer dejó caer el papel, el cual levitó un poco hasta posarse en mi abdomen, y tanto ese hombre como el visitante se arrimaron para verlo. Al padre monstruoso se le desencajó la cara de terror. La entidad, en cambio, le dio la cabeza a un costado y su rostro mostró una mezcla de emoción y sorpresa. «Adivinen», les dije, saboreando la victoria. «Hoy es 29 de febrero, idiotas». Cuando me habían explicado que el ritual sería obligatoriamente el 1 de marzo, revisé el único calendario en toda la casa y consideré una oportunidad que justamente este año fuera bisiesto, por lo que febrero tendría 29 días y no 28 como de costumbre. Por eso mismo había arrancado esa hoja del calendario y había hecho tanto énfasis en que el 28 de febrero sería el último día del mes. Los diabólicos padres invitaban al visitante para que presenciara el ritual donde lo complacían al entregar un alma al eterno sufrimiento en su nombre, y este los recompensaba con una nueva flor de la muerte eterna. Pero el ritual tenía reglas que no debían romperse. Debía ser obligatoriamente el 1 de marzo. Y ahora acababan de desperdiciar la flor de la muerte eterna que debía usarse para el sacrificio un día antes, todo gracias a la anomalía de la rotación terrestre que se suscitaba cada 4 años. «¡Vaya!», dijo el visitante, rompiendo el silencio. «Tú sí que eres un chico muy listo». De repente me vi libre de heridas y ataduras y me incorporé en medio del círculo. Los monstruosos padres miraban a la entidad completamente aterrados. «Te felicito, muchacho», continuó diciéndome. «En verdad lograste sorprenderme. Parece ser que has ganado». Fue ahí que ambos padres finalmente estallaron. «¿Qué dijo?», le preguntó la madre. «¿De qué está hablando?», lo interrogó el padre. El visitante se encogió de hombros. «Bueno», se explicó, «el trato era el siguiente. Cada 10 años yo les daría una década de eternidad a cambio de un sacrificio en mi nombre. Pero se ve que acaban de desperdiciar la oportunidad, por lo que en lo que a mí respecta, ya no hay trato». Fui testigo de cómo los fantasmas ahí presentes se desvanecían a la vez que las velas empezaban a largar llamas enormes que se movían como enloquecidas por un viento embravecido, y cómo la cara sonriente del visitante empezaba a tomar otra apariencia. Una criatura abominable, antiquísima, y cuya naturaleza definitivamente estaba lejos de mi comprensión o de la de cualquier ser humano. Las puertas del salón se abrieron y, cuando justo estaba por echar a correr, recordé a Tabitha, recostada detrás de esa entidad, y fui hasta ella. El visitante no me lo prohibió, sino que mientras cargaba a Tabi y echaba a correr a la salida, pude ver que los Barraza intentaban moverse hacia la puerta, pero aunque sus torsos y sus brazos se movían desesperados, sus piernas permanecían fijas en su sitio, a merced de esa cosa que los observaba y sonreía. Esa cosa que parecía expandirse, no solo a través de toda la sala, sino más allá de las leyes de la física, de la materia y de las dimensiones conocidas por el hombre, empezando a abarcar toda la sala misma y de forma amenazante sobre los 2 diabólicos dueños de la casa. «¡No, por favor!», suplicó ella, aterrada. «¡Danos otra oportunidad!», gritaba él. Yo, todavía escuchando a esos dos gritar por misericordia, corrí hasta la puerta doble de entrada y salí del lugar. La puerta se cerró sola tras de mí y de repente reinó un total y completo silencio.
No fueron reflejos ni seres horribles los que me recibieron en aquella entrada a la casa, sino una brisa fresca y nocturna, y también los 4 escalones por los cuales tropecé en mi huida, soltando a Tabitha y rodando hasta darme de espaldas contra la fuente de agua en la entrada. Me sujeté a las enredaderas y las usé para ayudarme a ponerme de pie, y solo en ese momento solté esas lianas, pues aquella fuente nunca había tenido vegetación cubriéndola. Me quedé impresionado al ver el estado de esa fuente, siempre tan bella y majestuosa, ahora destrozada por el abandono y cubierta de vegetación y musgo. Mis ojos recorrieron entonces aquel jardín, antes tan majestuoso y cuidado, ahora convertido en una auténtica selva de zarzales, mala hierba, árboles sin podar y hasta musgo en los senderos. Volteé para ver la gran mansión Barraza, y grande fue mi sorpresa al ver frente a mí una edificación de 3 pisos en el más absoluto estado de abandono. Las paredes estaban cubiertas de vegetación, musgo y hasta grafitis, con las ventanas sucias o incluso rotas. La majestuosa puerta doble de entrada estaba arruinada y descuidada, con una de sus puertas colgando en diagonal, producto de la rotura de uno de los goznes debido al abandono. El ruido de una verja me llamó la atención y volteé para ver a 6 pequeños niños retirándose de los dominios de aquella mansión abandonada. Antes de cruzar al otro lado, los 6 se dieron vuelta para verme con sus ojos normales y dedicarme una última sonrisa y un saludo de despedida. Yo sonreí y correspondí el saludo. «Ah», escuché. Miré a Tabitha, quien se movió un poco y se despertó. «¡Tabi!». Fui hasta ella y me arrodillé a su lado. «¿Estás bien?». Ella pareció recomponerse y se levantó. «Sí, estoy bien», me dijo. Entonces volteó para ver la gran casona. «¡Guau! ¿Vamos a pasar aquí la noche?». «¿De qué estás hablando?». Ella me miró con intriga. «¿Que si vamos a pasar aquí la noche?», repitió. Como yo no respondía, ella se rió. «¿Qué no te acuerdas?», me dijo. «Huimos juntos de ese horrible orfanato hace una semana y todavía no encontramos ni un lugar donde dormir». Antes de procesar esa información, Tabitha subió los 4 escalones y la vi intentando abrir la puerta. Yo fui hasta ella, pensando en lo que acababa de decirme, y llegué justo cuando la puerta con el gozne roto se dio y, rompiéndose el otro gozne, cayó al suelo. «¿Vienes?». Yo la tomé de la mano y entramos a la mansión. Todo el recibidor daba señales de llevar abandonado décadas. Mugre, telarañas, muebles en mal estado, tapiz rasgado, escaleras desvencijadas. La gran sala principal solo era un gran cuarto donde reinaban el polvo y las arañas, con el papel tapiz rasgado en varias partes y la alfombra en un asqueroso estado de putrefacción. La mayoría de cuartos estaban vacíos y, los que no, mostraban muebles rotos y hasta quemados, por lo que asumimos podría haber sido un incendio producido hace muchísimos años atrás, sin mencionar que no encontramos nada de valor o que informara de quién era la casa. Luego de una inspección entre los dos, concluimos que éramos los primeros en poner un pie en ese lugar después de muchísimos años. «Este lugar me da miedo», susurró Tabi, recostándose junto a mí en una pared de uno de los cuartos. Había encontrado un ropero estropeado, uno de los pocos muebles del lugar, y vi unas viejas prendas con un horrible olor a podrido, pero peor era nada. Así que las puse en el suelo, donde nos recostamos parcialmente. Yo le sonreí y la abracé. «Descuida», le dije. «Aquí no hay ningún peligro». A la mañana siguiente fuimos a la estación de policía más cercana. Contamos nuestra situación y los oficiales nos derivaron a servicios sociales, quienes dieron aviso a las autoridades del orfanato, pero que, debido a nuestros testimonios, resultó en el comienzo de una investigación debido a posibles negligencias por parte de las autoridades del mismo. Aprovechando que estaba junto a adultos locales, me hice el ignorante y pregunté de quién había sido la casa en donde habíamos pasado la noche. «No, hijo», me respondió el comisario en persona, mientras Tabitha y yo comíamos una hamburguesa que una señora de servicios infantiles nos había comprado. «Si es el lugar que dices, entonces estabas en la mansión Barraza». «¿La mansión Barraza?», preguntó Tabitha. «Así es», el comisario asintió con la cabeza. «Hay una especie de historia. Se sabe que hace mucho vivía ahí una familia de apellido Barraza, aunque los viejos rumores dicen que ellos eran gente rara, que se involucraba con gente medio ocultista o ese tipo de cosas.
Claro que hoy en día nadie puede confirmar nada, ya que el matrimonio y su único hijo murieron en un incendio que hubo allí hace muchísimo tiempo. Para mí son puras historias de viejos para asustar a los más chicos, o cosas que los jóvenes inventaron, ya que van ahí de tanto en tanto a hacer de las suyas, como beber o hacer vandalismo. Sea como sea, a nadie le importa demasiado, concluyó el comisario. Después de todo, desde aquel incendio esa casa estuvo siempre abandonada y de eso ya han pasado 70 años. Para ir concluyendo, es propio empezar mencionando una certeza que tuve con respecto a lo que pasó. Sé que fue el visitante. Esa entidad, cuya naturaleza nunca llegaré a comprender, podía manipular la noción de la realidad, sea de forma individual o colectiva, y de esa forma todo pasaba desapercibido. Que de pronto los Barraza fueran una familia normal que adoptaba un chico cada 10 años, en los cuales ellos nunca envejecían y nadie parecía notarlo, al punto de que ahora llevaban muertos más de 70 años. O el hecho de que la última semana de Tabitha, la misma donde yo fui adoptado y donde ella escapó sola para reencontrarse casualmente conmigo y luego ser víctima de esos horribles monstruos, pasaba a ser una semana en la cual ella y yo habíamos decidido fugarnos juntos del orfanato para deambular durante una semana hasta decidir hablar con la policía. O incluso el hecho de que en aquella mansión no había internet, televisores, teléfonos celulares o cualquier tipo de medio para comunicarse con el exterior, y que yo mismo, quien pasé una semana entera viviendo en aquella mansión, no fui capaz de notar hasta el día de mi exitoso escape, cuando en plena comisaría había todos trabajando con sus computadoras y teléfonos, dándome cuenta de que algo que hoy día es tan cotidiano como indispensable no me pasó por la cabeza ni siquiera por un segundo. En cuanto a Tabitha y a mí, nos derivaron a casas de apoyo en donde fuimos pasando temporadas con familias transitorias. Afortunadamente, ninguna de ellas vino con reglas extrañas. Nunca fuimos adoptados totalmente y a los 18 años comencé a trabajar y me independicé. Ya a los 21 años, convertido en adulto, era alguien responsable con un excelente trabajo estable y hasta logré sacar un préstamo bancario con el cual compré una casa. Hice un buen círculo de relaciones sociales, algunos amigos, y en cuanto a Tabitha, cuando también se graduó del colegio y comenzó a trabajar, pasó de ser mi amiga a mi novia, de ahí a mi esposa y posteriormente la madre de mis hijos. Para ir finalizando, puedo decir que ambos somos felices con lo que tenemos. A nosotros dos, como hablamos de tanto en tanto, se nos fue negada la felicidad de una familia, pero fue justamente entre nosotros dos que, juntos, logramos construir nuestra familia propia. Y si en algo mi esposa y yo estamos 100% de acuerdo, es en que cuidar a nuestros hijos y darles todo el amor paternal posible es de lo más importante, ya que la vida nos dio, a ella y a mí, un regalo que lamentablemente no todas las personas reciben. Pero si acaso eres de esos afortunados a los que la vida les da ese regalo, ten por seguro que no debes desperdiciarlo. Y eso también es una regla que no es extraña, una regla que no está escrita siquiera, pero regla al fin de cuentas, y que nunca, bajo ninguna circunstancia, debes romper, ya que ese regalo que no todos tienen la fortuna de recibir y que nunca debes desperdiciar, tiene un nombre, y se llama una segunda oportunidad.